Capítulo 151. Probando el juego. El retorcido sentido del humor de Uchiha Kei. Tormenta definitiva. Para la mayoría de las personas en el mundo shinobi, este nombre no significaba nada. No pudieron evitar preguntarse qué tipo de juego era, especialmente porque solo había tantos juegos basados en genjutsu. Pero en la Tierra, este título estaba lejos de ser oscuro. Cualquiera que esté familiarizado con los juegos de consola o PS probablemente haya oído hablar de él. Y para los fanáticos de Naruto, era prácticamente legendario. Esta no fue otra que la serie de juegos derivados de Naruto más popular a nivel mundial, Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm, un juego tan bien recibido que fue elogiado por superar al anime en su narración y efectos visuales. Para cuando Uchiha Kei había transmigrado, ya estaba en su cuarta entrega. Naturalmente, el primer juego de lucha que Uchiha Kei desarrolló en el mundo shinobi se inspiró en esta obra maestra. Por supuesto, hizo grandes cambios de localización para el mundo ninja y evitó usar personajes canónicos por razones obvias. La lista inicial consistía en 12 personajes únicos. Cada uno tenía su propio estilo. Si bien la mayoría usaba el kunai estándar, algunos empuñaban otras armas. Espadas largas, lanzas, hojas masivas, hojas dobles, etc. Antes de la batalla, los jugadores también podían elegir un elemento de apoyo como etiquetas explosivas o shuriken, pero solo un tipo por partida y en cantidad limitada. Los 12 luchadores vinieron con sus propios nombres e historias de fondo. Para mantener las cosas equilibradas, representaban las 5 grandes naciones, 2 personajes por aldea. Los 2 restantes eran shinobi rebeldes no afiliados a ninguna aldea. Eso fue todo por ahora. Después de todo, esta era solo la primera entrega de Ultimate Storm. Las secuelas futuras, Storm 2, 3, 4, 5, podrían agregarse más adelante, convirtiéndola en una serie completa como The King of Fighters, Tekken o Street Fighter. Uchiha Kei también implementó un modo libre, que permitía a los jugadores escanearse a sí mismos e ingresar al juego. La versión escaneada no era una réplica perfecta, se ajustó utilizando el sistema de equilibrio incorporado del juego. El modo libre limitó a todos los jugadores a las estadísticas estándar de nivel Chunin. Los atributos de cada jugador se calibraron automáticamente en función de sus habilidades reales. Por ejemplo, alguien bueno en Genjutsu tendría estadísticas de ilusión más altas, mientras que un usuario de Taijutsu vería aumentos en la categoría física. El conjunto total de estadísticas se fijó en 100 puntos, distribuidos en consecuencia. En resumen, el sistema de equilibrio aseguró que los jugadores no tuvieran que cambiar su forma de luchar. Ya sea mejorado o nerfeado, su estilo de combate se mantuvo fiel a la realidad. Claro, esto podría limitar el potencial del juego como herramienta de entrenamiento de combate, pero bueno, era solo un juego. Si alguien quisiera usarlo para una carrera armamentista militar, bueno, buena suerte con eso. En lo que respecta a Uchiha Kei, el sistema equilibraba las cosas como él quería. Si la hoja oculta necesitaba una versión especial, podría desbloquear una construcción sin restricciones y dejar que los shinobi de Konoha se volvieran locos por dentro. En cuanto a los otros pueblos, por favor. No eran aliados. ¿Por qué debería empoderarlos? Si quisieran usar este juego para entrenar a sus ninjas, podrían comprar la versión normal. Y si vinieran rogando por la construcción original sin cortes, claro, prepararía una versión de exportación. Como transmigrador, a Uchiha Kei no le faltaban trucos y cero culpa por explotar a las personas comercialmente. Ese fue el juego. Y una vez que entraron los 4 pequeños mocosos, Uchiha Kei, usando su perspectiva de GM, les dio un resumen rápido y luego les dejó elegir sus personajes. El modo libre no era el enfoque en este momento. El objetivo era probar el rendimiento de los personajes originales del juego. Los 4 tenían experiencia interpretando a otros en juegos. El título anterior basado en Genjutsu de Uchiha Kei, Homecoming, los hizo encarnar a un niño de 13 años que murió trágicamente en la guerra. Esta vez, solo había más opciones. Naturalmente, como shinobi de Iden Leaf, instintivamente optaron primero por los personajes de Konoha. Todo se redujo a la velocidad. En esta versión de prueba, no se permitía la selección de personajes duplicados. Quien eligiera un personaje primero los obtuviera. Al final, Kakashi agarró a uno de los 2 luchadores de la hoja. El nombre del personaje era Sayun, un espadachín vestido de blanco y cabello plateado que empuñaba un tachi. Kakashi lo eligió simplemente porque se parecía a su padre, Sakumo Atake. A eso, Uchiha Kei respondió. ¿Parecido? Ese personaje era básicamente una versión modificada del colmillo blanco. Incluso el nombre de Sayun fue una de las muchas traducciones de Sakumo.
Después de ser filtrado a través del japonés el chino el japonés nuevamente y localizado para el mundo ninja, terminó sonando similar, pero fue escrito de manera completamente diferente. Por un momento, Kakashi realmente sintió que había vuelto a ver a su padre. Luego fue el turno de Obito. Tomó el otro personaje de hoja. Un ninja rubio y centrado en la velocidad que empuñaba un kunai alargado. El personaje usó una superversión de la técnica Body Flicker y se especializó en ataques furtivos por detrás. Su nombre era Kaino. Obito lo eligió porque le recordaba a su maestro, Minato Namikaze. No es de extrañar. Kaino se inspiró absolutamente en Minato. Al igual que Sayun, su nombre había pasado por una cadena de traducciones y localización. El parecido era claro para cualquiera, pero el nombre era técnicamente distinto. La mayoría pensaría que Uchiha Kei se inspiró en su amigo Minato mientras lo diseñaba. En cuanto a Migui y Shisui Uchiha, fueron más lentos para actuar. Dado que Konoha no tenía un especialista en taijutsu entre los 12 originales, Migui terminó seleccionando un personaje de la aldea de la nube oculta. Dada la reputación de la nube en el combate cuerpo a cuerpo, no fue una elección extraña. El personaje era un musculoso estereotipado de piel oscura llamado Black Mamba. Tenía un golpe especial con el codo y una línea de voz que inexplicablemente gritaba Eyman. Durante los ataques, el último fue Shisui. Después de una rápida mirada, eligió a uno de los dos nin rebeldes, una especialista en genjutsu. Dado que Shisui siempre había estado fascinado por las ilusiones, la elección tenía sentido. Para un niño de 5 años, el cambio de género no era un problema. Tenía curiosidad y estaba emocionado de probar algo nuevo. Una vez que los 4 se habían fijado en sus personajes, su entorno cambió. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron en un estadio enorme, del tamaño de un estadio de fútbol de clase mundial. Este era su campo de batalla. Capítulo 152. Pelea apasionada. El creador de los juegos Harmony, Jiraiya. Oye, hombre. Todos, trabajemos juntos. Vientos huracanados, aullidos. Tus ojos te engañarán. En la arena, la luchadora de piel oscura de la nube Black Mamba, la rubia de buen corazón de la hoja Gairen, el genial espadachín de cabello plateado Sayun y la pícara Genjutsu Kunoichi Midia hicieron sus entradas. Cada personaje del juego apareció con una línea característica y un gesto llamativo, levantando ambas manos con estilo hip hop, mostrando cálidas sonrisas, cortando sus espadas con estilo o rodeado de mariposas fantasmas violetas revoloteando. Cada personaje tenía un diseño y un traje distintos que los hacían reconocibles al instante, completamente diferentes de cómo la mayoría de los shinobi del mundo real usaban equipo estandarizado. Una vez que terminaron las animaciones de entrada, los 4 niños que controlaban los avatares pudieron controlar a sus personajes. Para su sorpresa, el conocimiento de las habilidades y estilos de combate de cada personaje inundó sus mentes. Este tipo de volcado de información directo era inaudito en otros juegos basados en genjutsu. Uchiha Kei lo explicó como una tecnología completamente nueva destinada a reducir drásticamente la curva de aprendizaje de los nuevos jugadores. Solo se transfirieron los conceptos básicos. Lo que podía hacer un personaje, sus tipos de ataque y el flujo de combate. Cómo usar realmente estas habilidades, cuándo usarlas, cómo combinarlas. Eso era para que los jugadores lo descubrieran. Básicamente, era saltar, cortar, correr, esquivar, desatar una habilidad. Eso es todo, tienes los controles dominados. Ahora ve a aplastar ese cadáver del gran sabio y dale una paliza a ese maldito mono. Para la gente común, este era un juego que era fácil de comenzar pero difícil de dominar, lo que les permitía sentir lo que es ser un jonin de élite. Pero para los shinobi reales, fue una historia diferente. Sí, hubo una curva de aprendizaje. Pero ya tenían entrenamiento de combate real. Incluso los estudiantes de la academia practicaban regularmente técnicas de lucha. Alguien como Shisui Uchiha, criado desde la infancia bajo la tutela del clan, había entrenado y visto combates reales incluso antes de unirse a la academia. Entonces, para los 4 probadores de juegos actuales, se adaptaron rápidamente. Una vez familiarizados con la interfaz, ya podían usar los avatares de élite de nivel Jonin para desatar un poder devastador, algo que los juegos actuales de Genjutsu simplemente no podían ofrecer. En esos otros juegos, en Homecoming, jugaste como una persona diferente, solo un genin. Otros tenían personajes sin chakra o cuyo chakra estaba sellado. Los juegos tipo Fruit Ninja permiten a los jugadores luchar con su propia fuerza, pero no dan esa emocionante oleada de poder. Este juego lo hizo. Ese increíble impulso. Irresistible. No es de extrañar que los chicos estuvieran enganchados.
Después de todo, no importa cuán fuertes pudieran llegar a ser en el futuro, en este momento el más exitoso entre ellos, Kakashi, todavía era solo un Chunin. Shisui todavía era un estudiante. Pero en el juego, sus avatares eran todos de élite de nivel Jonin. Sí, Jonin de élite, no solo Jonin normal. Si los jugadores usaran el modo libre y controlaran el juego con sus propios cuerpos, las estadísticas del avatar caerían al nivel normal de Jonin. Pero los 12 personajes que Uchiha Kei había diseñado eran todos Jonin de élite. Había 2 personajes más que solo aparecerían en el lanzamiento oficial, ambos jefes de nivel Kage. Injugable. Solo impugnable. Al menos en la versión inicial. Kei planeaba agregar versiones especiales, mejoradas o de élite en el futuro, posiblemente haciendo que los 2 jefes fueran jugables. Y sí, eso también sería una nueva fuente de ingresos. Claro, su objetivo principal era la energía emocional y los puntos del espíritu dorado. Pero bueno, ¿por qué no ganar algo de dinero mientras lo hace? Solo los ricos podían permitirse estos juegos. La gente normal solo podía jugar en salas de juegos. No hay necesidad de sentirse culpable por eso. Su plan de monetización a largo plazo dependía de este modelo, y Kei quería ver si se podía cosechar valor emocional repetidamente del mismo juego lanzando nuevas versiones. Si funcionaba, significaba que los juegos de servicio en vivo de larga duración podrían generar valor emocional continuamente. Desde la versión 1.0, hasta la 1.1.1.2, luego 2.0. Al igual que los mod del mundo real. Más tarde adoptado por los juegos móviles para prolongar la vida útil. El mejor en esto, World of Warcraft. Un juego tan antiguo que es prácticamente un fósil, pero ha estado activo durante más de una década. También podías contar Legend, aunque eso tenía toneladas de reinicios de servidores y dependía de servidores privados para mantenerse con vida. Así que sí, Uchiha Kei estaba experimentando. Le había preguntado al sistema si era posible. No hay respuesta. Solo una forma de averiguarlo. Por ahora, volvamos a las pruebas. Estúpido Kakashi. Muere. Eres un tonto de Atlast. Tú eres el que va a perder. Dentro de la arena, el ninja rubio Gairen, que interpreta a Obito Uchiha, y el espadachín de cabello plateado Sayun, que interpreta a Kakashi Atake, se lanzaron a una feroz pelea, canalizando la misma química caótica que tenían en la vida real. A pesar de que este era un modo de todos contra todos para 4 jugadores, estos 2 solo tenían ojos el uno para el otro. Sabiendo que la muerte en el juego no era real, estaban ansiosos por apuñalarse una docena de veces y burlarse de los cadáveres de los demás. La espada de Sayun de cabello plateado bailó en arcos mortales, cortando con una intención asesina visible. Gairen se desdibujó en imágenes residuales doradas, esquivando y corriendo a la velocidad del rayo. Su comprensión de los controles mejoró rápidamente. Una vez que la incomodidad se desvaneció, comenzaron a usar el conjunto completo de movimientos de cada personaje, incluso aplicando sus propios estilos de combate de la vida real. Único problema: escalado de energía. Los avatares eran mucho más fuertes que los propios jugadores, y no estaban acostumbrados a manejar ese tipo de fuerza. Necesitarían más práctica. Aún así, la pura oleada de energía hizo que su sangre bombeara. Incluso con la simulación de cuerpo completo, todos estaban dentro. Cortar, golpear, destruir, aniquilar al enemigo. Sus expresiones en el juego se torcieron. La rubia del sol se convirtió en un gremlin siniestro. El chico genial de cabello blanco se volvió loco. Destrozaron sus personalidades por completo, aunque honestamente, tal vez Kakashi siempre se veía así detrás de la máscara. Al ver este caos, Shisui se secó el sudor de la frente. Quería unirse, pero algo le dijo que esta batalla simplemente no era su escena. Mientras tanto, Migui gritó con alegría. ¡Oh! Como se esperaba de mis amigos más queridos. ¡Qué pasión! ¡Qué energía tan juvenil! Estoy ardiendo de emoción. Sus músculos se hincharon. Su cuerpo se tensó. Irradiaba una energía masculina abrumadora. Shisui hizo una mueca. Había estudiado al dúo padre-hijo de Migos. Pero este nivel de sangre caliente todavía lo tomó por sorpresa. Desde una perspectiva en tercera persona, una pequeña kunoichi parada junto a un corpulento musculoso de piel oscura estaba peligrosamente cerca de desencadenar algunos tropos doujin muy cuestionables. Uchiha Kei, mirando desde una vista de Dios, se acarició la barbilla. Tal vez debería agregar una opción para restringir a los jugadores de alterar las expresiones de su avatar, de lo contrario, Obito y Kakashi estaban arruinando por completo las imágenes de sus personajes. Pero no. Lo pensó 2 veces y luego abandonó la idea. Claro, rompieron el carácter. Pero este era un juego de jugadores.
En un juego de lucha, las expresiones faciales y el lenguaje corporal son parte de la experiencia. Forzar una personalidad rígida sofocaría la atmósfera competitiva. Y lo que es más importante, reduciría el valor emocional. Así que Kei lo dejó pasar. Por supuesto que sí. Luego miró al emocionado Midway. El niño solo tenía 9 años, pero ya tenía esa vibra ardiente de nivel Kage del futuro. En la línea de tiempo original, Gui aún no había comprendido el camino de la juventud. Todavía estaba confundido, incluso resentido por su futuro. No se parecía en nada al futuro Gui-sensei. Llevaba un bagaje emocional, un complejo sobre su padre, un gen imperenne del que otros se burlaban. Los padres de otros niños eran todos de élite. La suya era la broma de la clase. Ese sentido de inferioridad permaneció con Gui durante años, hasta la tercera gran guerra ninja. Durante una misión fuera de la aldea, fue testigo de cómo Midway ardía como una supernova, activando las 8 puertas y aplastando a los 7 espadachines ninja de la niebla. Ese momento redefinió el taijutsu en el mundo shinobi e hizo que Gui se diera cuenta. Su padre no era basura. Era una leyenda. A partir de ese día, Gui recorrió el camino del taijutsu puro y descubrió su filosofía juventud. Eventualmente, brillaría más que cualquier Kage en la cuarta gran guerra ninja. Pero en esta línea de tiempo alterada, gracias a Uchiha Kei, las cosas habían cambiado. Gui ahora tenía respeto y un ingreso estable. No más pobreza. La vida de Gui había mejorado, dándole más tiempo y recursos para entrenar. Incluso el orgulloso clan Uchiha respetaba a Dui por Kei. Kei incluso lo declaró el mejor maestro de taijutsu en la historia de la hoja, con un poder más allá de cualquier Kage. Tales elogios borraron la burla del pasado. Y ese cambio ayudó a Gui a darse cuenta. Su padre era increíble. Sus enseñanzas eran correctas. Así que Gui encontró su camino temprano. Esa chispa de Youth se encendió ahora en lugar de años después. Ya era emocional, apasionado y tan salvaje como su yo futuro. Uchiha Kei no podía esperar a ver hasta dónde llegaría este tipo. Esperaba que este tipo se hiciera aún más fuerte que en el canon. Porque si alguna vez tuvieran que enfrentarse a esos alienígenas Tsutsuki de nuevo. Incluso Ashirama Senju podría no ser suficiente. Un maestro de taijutsu como Gui sería mucho más útil. En ese momento, Gui se volvió hacia la ahora mujer Shisui con ojos ardientes y gritó: «Vamos, Shisui, mi menor. Ya que no podemos unirnos al choque a sangre caliente de Kakashi y Obito, tengamos nuestra propia pelea explosiva y sin restricciones que encienda nuestras almas». Sonriendo, se agachó, con los puños cerrados y las piernas apoyadas, como un maestro de artes marciales listo para la guerra. Su masa muscular se hinchó, las venas estallaron. Contra el elegante y fresco avatar femenino de Shisui, se parecía peligrosamente a la portada de cierto tipo de doujinshi. Por supuesto, nada inapropiado sucedería realmente. Este juego, aunque simulaba la realidad, tenía límites estrictos. En este primer juego que permite a los jugadores masculinos elegir avatares femeninos, la ropa no podía dañarse. Las áreas clave estaban protegidas por el sistema de armonía, que prohibía cualquier comportamiento no armonioso. Pervertidos con la esperanza de colarse en algunas emociones. Decepcionado. Aún así, Kei no bloqueó esa ruta por completo. Después de todo, los juegos de armonía tenían su propio mercado y conservaban una alta lealtad de los usuarios. Kei simplemente no los haría él mismo. En cambio, ya había elegido al futuro fundador de ese género, nada menos que el sabio pervertido uno del mundo shinobi y el pícaro galante que algún día escribiría Make Out Paradise, Jiraiya. Capítulo 153. Orochimaru, estoy agradecido de que exista alguien como Kei-kun, o querría destruir el mundo ninja. Sí, aunque no se ha mencionado explícitamente antes, Uchiha Kei nunca tuvo la intención de renunciar al mercado de juegos armonioso. Después de todo, es masivo y el valor emocional que genera es enorme. Toca las necesidades psicológicas y físicas más primarias de los seres humanos. Tomemos el tercero Kage Jiraiya, por ejemplo. Si se lanzara un juego como ese, esos dos probablemente explotarían con monedas de oro, mucho más que cualquier juego de combate o aventura. Después de todo, es posible que no confíes en el carácter de un hombre, pero siempre puedes confiar en su segundo cerebro. Incluso en la Tierra, este tipo de mercado era absurdamente enorme. En la mayoría de los países, tales juegos eran legales, solo en Waxia, como sociedad armoniosa, estaban prohibidos. Por supuesto, esa prohibición fue solo de nombre. Kei nunca pudo olvidar el popular juego móvil Otome que vio antes de transmigrar, con contenido y escenas explícitos, pero totalmente legal y compatible.
En cierta plataforma similar a Steam, incluso los desarrolladores nacionales vendían juegos armoniosos, superando los límites de la legalidad. ¿Por qué? Porque había una demanda rígida, tanto en el lado masculino como en el femenino del mercado. La única pregunta era cómo hacerlos de una manera legal y adecuada. En el mundo shinobi subdesarrollado y apenas regulado, los juegos armoniosos eran un mercado abierto en el océano rojo. Desde daimi hasta plebeyos, todos tenían un apetito ilimitado por tales cosas. Después de todo, el mundo ya estaba lleno de barrios rojos legales y públicos. Entonces, ¿cuál es el problema con que Uchiha Kei quiera saltar y ganar algo de dinero y reunir valor emocional? Absolutamente ninguno. Además, en el ámbito de los juegos basados en genjutsu, Kei no era solo el desarrollador, era el hombre de negocios, el juez, el regulador. Mientras estableciera reglas para evitar la sobresaturación, no era diferente a decir, me gustaría unirme a ti para hacer una fortuna. De hecho, incluso podría servir para interrumpir la industria tradicional de la luz roja y contribuir a una sociedad más armoniosa. Tales juegos de genjutsu serían un golpe dimensional a los métodos tradicionales, forzando una reducción dramática del mercado. Aquellos que se ganaban la vida coaccionando a los inocentes sufrirían un gran golpe. Es por eso que Kei realmente creía que estaba haciendo una contribución a la armonía del mundo shinobi, sin exagerar. Por supuesto, esto solo resolvería una parte del problema. El mundo shinobi era un pozo sucio que necesitaba una reforma que sacudiera al mundo, o seguiría siendo un pozo para siempre. Pero esa no era la responsabilidad de Kei. Eso dependía de su buen amigo, Namikaze Minato. Y ese tipo podría hacerlo. El pequeño Sol había sido profundamente influenciado por la ideología radical de Kei y estaba comenzando a sentirse insatisfecho con el conservador y nostálgico tercer Hokage. Para otros, esa insatisfacción puede parecer rebelde. Pero para Kei, fue un progreso. Minato se liberó de las cadenas de la tradición y la autoridad. Aún así, la verdadera reforma tendría que esperar hasta que Tsunade subiera oficialmente al poder y Orochimaru estuviera listo. Hasta entonces, Uchiha Kei seguiría promocionando sus juegos de genjutsu a su propio ritmo. En cuanto a Jiraiya, Kei ni siquiera sabía cómo describirlo. En la historia original, la historia de Jiraiya lo había conmovido profundamente. Lo admiraba. Pero visto desde la lente de la lógica del mundo real y las propias experiencias de Kei, Jiraiya era en realidad una especie de carga como compañero de equipo. Siempre faltaba cuando más lo necesitabas. Supuestamente genial en la recopilación de inteligencia, pero en la práctica. Siempre parecía saberlo todo, y nada. Emocionalmente, estaba encerrado en un trágico tira y afloja con Tsunade, solo para morir con remordimientos. Podría haber sido Hokage. Tenía la fuerza para cambiar las cosas que odiaba. Pero en cambio, vagó por el mundo persiguiendo una vaga profecía sobre el niño de la profecía del gran sabio Sakpo. Tanto Nagato como Minato alguna vez fueron considerados el profetizado. Sin embargo, Jiraiya siguió viajando, persiguiendo fantasmas. Al final, ambos se perdieron. Uno manipulado para convertirse en Pain, el otro sacrificándose para sellar el 9 colas. Honestamente, Kei no podía entender la mentalidad de Jiraiya. Tal vez fue un sesgo retrospectivo. Kei sabía que Uzumaki Naruto era el verdadero niño de la profecía. Así que todo lo que quería hacer era gritar. Si el gran sabio Sakpo dijo que tomarías al niño de la profecía como tu alumno, ¿por qué no te quedaste en Konoha? Incluso si el niño fuera de otro pueblo, el destino te lo habría traído. Y si eso no sucedió, ¿no significa eso que la profecía fue defectuosa? Tanto despotricar, todo porque Kei realmente no sabía dónde encajaba Jiraiya en sus planes futuros. Aparte del poder bruto, Jiraiya no parecía insustituible. Entonces Kei de repente recordó cierto clásico no escrito. Icha Icha Paradise. Ni siquiera se había escrito todavía. Genius golpeó. ¿El mayor uso de este viejo pervertido? Si podía escribir novelas armoniosas, seguramente podría ayudar a hacer juegos armoniosos. Para cualquier otra persona, ese trabajo puede ser insultante. Incluso si no es insultante, la mayoría de la gente no podría comprometerse descaradamente con él. Pero Jiraiya, dale la oportunidad y las herramientas, y él lo aprovechará. Ansioso como podía ser. Podrías dudar de sus habilidades de inteligencia, pero nunca dudes de la gran visión y pasión de Jiraiya por la causa armoniosa. Todo lo que Kei tenía que hacer era pintar un sueño tan tentador que Jiraiya no pudo resistirse. Una vez que viera el glorioso ideal, se lanzaría de cabeza a hacer estos juegos de genjutsu. Así es, Kei se estaba preparando para desbloquear una versión limitada de la función de creación de juegos para Jiraiya. Estaría restringido.
Se le asignaría una pequeña dimensión de bolsillo, al igual que Sasori, donde podría crear libremente. Una vez que el juego estaba terminado, Kei establecería un canal de distribución separado. Los juegos de Jiraiya nunca se venderían bajo la marca de Kei. Después de todo, como el mejor desarrollador de juegos en el mundo shinobi, tenía que mantener una imagen prístina. No hay mancha de la multitud armoniosa. Seguiría siendo noble e intocable, incluso si era obvio que era el cerebro detrás de escena. Mientras lo negó hasta la muerte, permaneció puro. En resumen, no subestimes la piel gruesa de un transmigrador que ha pasado 19 años creciendo en las sombras. Por supuesto, Kei no estaba estafando a Jiraiya. Por el contrario, una vez que se le otorgara toda la gloria de ser el fundador de los Juegos Armoniosos, Jiraiya estaría encantado, incluso orgulloso. Tendría su propio legado, algo digno de una página completamente nueva en los registros familiares. Ahora todo lo que Kei tenía que hacer era esperar el regreso de Jiraiya. Mientras los 4 niños luchaban en una simulación de juego, Kei dividió su mente, parte enfocada en observarlos, el resto en cómo presentar este gran sueño a Jiraiya. Mientras tanto, en la puerta de la aldea oculta de la hoja, Shinko Chunin y 8 Genin estaban trabajando duro, revisando papeles, haciendo preguntas, emitiendo pases temporales. La multitud era enorme, diferente a todo lo anterior. Las filas de personas se extendían mucho más allá de la carretera principal hacia Konoha. Fuera de la aldea, habían surgido asentamientos temporales y estaciones de paso para albergar a trabajadores y comerciantes. Jiraiya, que regresaba a la aldea con Orochimaru, se quedó boquiabierto ante la escena. Vaya, vaya, vaya. Tienes que estar bromeando. ¿Es esto realmente Konoha? ¿No es la capital de la Tierra del Fuego? Habiendo visto ya todo, Orochimaru respondió con calma. Te lo dije, Jiraiya. Has estado fuera demasiado tiempo. Lo que ves aquí es solo una parte. La parte sur de Konoha ya ha sido designada como un nuevo distrito. Todavía no hay residencias, pero se han completado varios edificios industriales. Como dice Kei-kun, esa área será la primera zona industrial del mundo shinobi. Jiraiya parpadeó. ¿Zona industrial? ¿Te refieres a un montón de talleres agrupados? Orochimaru hizo una pausa, miró a su viejo amigo con significado. No te equivocas. Pero hay mucho más que eso. Y por dentro, suspiró. Podía sentirlo. La brecha entre ellos se había vuelto inmensa. Después de estudiar en la gran biblioteca, Orochimaru había crecido de una manera que Jiraiya no lo había hecho. Ahora, su comprensión, mentalidad y valores eran mundos aparte. Y en algún momento del camino, Orochimaru había desarrollado un profundo disgusto por el mundo shinobi. Su ignorancia. Su atraso. Su identidad obsoleta. Su obsesión por el asesinato y la destrucción en lugar del conocimiento y la innovación. Este mundo lo enfermó. Gracias a Dios por Kei-kun. Gracias a Dios que existió alguien como Kei, alguien dispuesto a compartir conocimientos y guiar a otros hacia adelante. Sin Kei, con su nuevo intelecto y visión, Orochimaru podría haber querido destruir este mundo podrido. Esa fue la tranquila reflexión de Orochimaru. Capítulo 154. Migui. ¿Voy a luchar contra los 3? ¿En serio? Después de mirar por un tiempo, la curiosidad y la anticipación de Jiraiya hacia Uchiha Kei estaban a punto de estallar. El vagabundo de cabello blanco apenas podía esperar para conocer a Uchiha Kei y tener una conversación adecuada con el chico Uchiha que una vez había pasado por alto y subestimado. Pero tenía que contenerse, por ahora, necesitaba presentarse en la oficina del Hokage. Después de estar fuera por tanto tiempo, incluso con una carta formal de Lord Tyr, todavía tenía que registrarse primero. Por lo tanto, Jiraiya y Orochimaru llegaron a la oficina del Hokage, donde encontraron a Tsunade trabajando diligentemente, asistida por Minato Namikaze, quien claramente había sido arrastrado como trabajo no remunerado. Cerca, Shizune servía té y clasificaba documentos. A juzgar por la escena, si Shizune fuera mayor, probablemente sería otra asistente de empujar papel como Minato. Jiraiya estaba atónito. Había esperado ver a Lord Tyr como de costumbre, incluso si Tsunade había comenzado a hacerse cargo de los deberes del Hokage. Pensó que ella estaría ayudando al anciano, que no estaba completamente sentada en la silla del Hokage. Incluso Orochimaru levantó una ceja al verlo, aunque no dijo nada. Después de que Jiraiya salió de él y saludó a todos con una sonrisa, Orochimaru entró silenciosamente a la oficina e informó formalmente que la misión de escolta estaba completa. Una vez que terminaron las formalidades, Orochimaru desapareció con una bocanada de humo. Jiraiya parpadeó, estupefacto, luego refunfuñó indignado. ¿En serio?
¿Ese tipo acaba de enviar un clon de sombra a buscarme? Eso es tan típico de él. Tsunade se burló, tienes algo de nervio quejándote. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo llevas fuera? Y vamos, lo conociste ayer, ¿verdad? ¿Ni siquiera te diste cuenta de que era un clon? Tal vez mirarse en el espejo antes de culpar a los demás. Jiraiya se rascó la cabeza avergonzado. Simplemente confié en él, ¿de acuerdo? No pensé en cuestionarlo. De todos modos, ¿qué están haciendo todos en la oficina? ¿Dónde está el viejo? Jiraiya clásico. Cambiar el sujeto a mitad de la oración. El rostro de Tsunade se oscureció. Shizune y Minato intercambiaron sonrisas educadas e incómodas. Jiraiya miró a su alrededor, confundido. ¿Qué? ¿Es esto alto secreto o algo así? La mirada de Tsunade se volvió helada. Nada de eso. Acabo de regresar de manejar algunos negocios con la Asociación de Juegos de Konoha ayer, y encontré a ese anciano pervertido usando la técnica del telescopio para espiar la casa de baños de mujeres. Los ojos de Jiraiya se iluminaron, claramente impresionados por el ingenio de su maestro. Verdaderamente una aplicación genial del jutsu. Pero luego llegó la preocupación. Conocía el temperamento de Tsunade, si atrapaba a alguien haciendo eso, incluso si era el propio Hokage, bueno, digamos que no se contendría. Efectivamente, Tsunade no lo explicó, pero Minato agregó en voz baja. Escuché que Lord Tyr resultó herido repentinamente y se fue a casa. Luego, según los informes, Lady Biwako explotó contra él. Así que hoy solicitó una licencia extendida y dejó todos los deberes a Lady Tsunade, Jiraiya. No sabía si admirar a su maestro o compadecerse de él. Simplemente juntó las manos en oración silenciosa, esperando que el anciano todavía estuviera vivo. Tsunade apretó los puños, en voz baja y llena de resentimiento. Ese maldito idiota lo hizo a propósito. Desde que comencé a hacerme cargo de los deberes de Hokage, ha estado holgazaneando cada vez más. Afirma que es para entrenarme, pero él solo me está dejando el trabajo mientras se va a hacer quién sabe qué. Lo juro, me dejó golpearlo solo para que pudiera tener tiempo libre. Su rugido de frustración resonó en la oficina. Incluso los ambú estacionados afuera tragaron saliva nerviosamente y fingieron no escuchar nada. En el interior, todos mantuvieron sus sonrisas educadas e incómodas en su lugar. Jiraiya estaba a punto de lanzar un comentario burlón por costumbre, pero sabiamente decidió no hacerlo. No tenía ningún deseo de unirse a su amo en licencia por enfermedad. A veces, la cobardía es sabiduría. Afortunadamente, Tsunade pronto se calmó, completó el informe formal de Jiraiya y le dijo que fuera a buscar a Uchiha Kei. Ella había discutido el asunto con Kei antes. Jiraiya estaba siendo convocado para asumir algún tipo de tarea. Dada la situación actual en la aldea, no había mucho a lo que Jiraiya pudiera ser asignado de todos modos, en su mayoría trabajos ocasionales. Tsunade había planeado usarlo donde fuera necesario. Pero Kei tenía otras ideas. Le pidió a Tsunade que enviara a Jiraiya a su camino una vez que regresara, diciendo que quería discutir una nueva industria potencial con él. ¿Qué tipo de industria? No dijo. Tsunade tenía curiosidad pero no presionó. Ella estuvo de acuerdo. Así que aquí estaban. Jiraiya estaba un poco sorprendido. Había pensado que el retiro de emergencia significaba una misión de alta prioridad, tal vez proteger la aldea. En cambio, le dijeron que se reuniera con Kei. ¿Qué podría tener Kei reservado para él? Preguntó Jiraiya, pero nadie más lo sabía tampoco. Solo sabían que Kei lo necesitaba y no presionaron más. Ese tipo de confianza, una fe completa e incuestionable en Kei, sorprendió a Jiraiya. ¿Qué tipo de encanto tenía este chico para ganarse un apoyo tan inquebrantable de las personas a las que respetaba? Con esos pensamientos, Jiraiya fue a buscar a Uchiha Kei. No necesitaba buscar. Minato le dijo a dónde ir e incluso le envió un mensaje a Kei en WeChat para decirle que Jiraiya estaba en camino. Mientras tanto, Kei estaba completamente absorto viendo una acalorada batalla en el juego entre los cuatro pequeños. El partido había alcanzado un punto álgido. Las barras de HP de los cuatro personajes parpadeaban en rojo. Obito tenía la menor cantidad de HP, solo una astilla. Sin su Sharingan, no podía seguir el ritmo de Kakashi, a pesar de que los dos habían sido rivales en igualdad de condiciones. Kakashi se había adaptado durante mucho tiempo a luchar sin un dojutsu llamativo. Había elegido a un usuario de espada de pelo blanco llamado Sayun, cuyo estilo de combate se alineaba perfectamente con el suyo.
El uso de ese personaje incluso le había dado nuevos conocimientos, ayudándolo a mejorar las técnicas de espada de colmillo blanco de su padre. Entonces, a pesar de que el personaje ninja de cabello rubio de Obito luchó como Minato, y sabía cómo usar un personaje tan fuerte, aún perdió ante Kakashi. Perder contra cualquier otra persona estaba bien, pero no contra Kakashi. Eso, Obito no podía soportarlo. Desafortunadamente, la realidad no cambia solo porque estás amargado. Un destello dorado, una hoja afilada y el último tic de HP de Obito se desvaneció. Kakashi ganó el enfrentamiento. Por otro lado, el combate de Shisui y Meguri estaba llegando a su fin. El personaje de Shisui tenía menos HP. Gui claramente tenía la ventaja. Gui estaba emocionado. Después de otro choque de poder, activó el último movimiento de su personaje. El codo de Mamba espiral violeta de Black Mamba. En un instante, el destello negro púrpura se deslizó detrás de la ninja femenina de Shisui, desatando un codazo devastador en la espalda, seguido de un taladro giratorio que golpeó como un tornado negro. Con el HP tan bajo, debería haber sido fatal. Pero justo en ese momento, la ninja femenina se rompió en docenas de mariposas púrpuras brillantes. No había sido alcanzada. Había activado su propio movimiento definitivo. Sombra de mariposa ilusoria. Una técnica de contraataque pasiva. Solo se activa cuando el enemigo usa su definitiva directamente contra ella. Requiere una predicción perfecta. Si el enemigo finge o retrasa el movimiento, falla. Shisui había hecho la lectura. Activó su contador en el momento perfecto. El ninja, llamado Misty Butterfly, se reformó en el aire. Luego, docenas de mariposas de chakra florecieron en el cuerpo de Black Mamba. Siguieron explosiones brillantes y radiantes. En un instante, el HP de Black Mamba se redujo a 0. Misty Butterfly ganó el duelo. Kakashi, que acababa de derrotar a Obito, se dio la vuelta y presenció el final del combate. Estaba atónito. Chico, ¿realmente perdido? Luego, sus ojos se posaron en la etiqueta con el nombre de Misty Butterfly. Uchiha Shisui. Increíble, es solo un estudiante de la academia, igual que nosotros, y es la primera vez que juega. Misty Butterfly es uno de los personajes basados en ilusiones más difíciles de dominar, sin embargo, lo jugó a la perfección y venció a Gui, un maestro de Taijutsu. No es de extrañar que Kei-senpai lo valore. Claramente está en otro nivel. Mientras pensaba eso, Kakashi se preguntó si tendría que enfrentarse a Shisui a continuación. Era un partido de arena de 4 jugadores, solo podía haber un ganador. Pero Uchiha Kei habló de repente. Bien hecho. Tu desempeño en la prueba de combate de personajes fue excelente. He reunido suficientes datos. A continuación, pasamos a la segunda fase de pruebas. El modo libre. Para esta ronda, será una batalla de 1 contra 3. Kakashi, Obito, Shisui, lucharás contra Gui. Cuando Kei terminó, el campo de batalla se reinició. Los 4 regresaron a sus estados originales, de pie en la arena. Pero el anuncio de Kei los dejó a todos atónitos. Megumi fue el más sorprendido de todos. ¿Eh? ¿Se supone que debo luchar contra los 3 solo? ¿Hablas en serio? Capítulo 155. Kakashi, siento no haber podido dejar que Gai se esforzara al máximo. Maldita sea. Perdí contra ese bastardo engreído Kakashi otra vez. ¿Cómo se supone que voy a mostrar mi cara frente a Rin ahora? Uchiha Obito se agarró la cabeza con frustración, abrumado por la amargura de su derrota. Debido a eso, cuando todos los demás quedaron atónitos por la sugerencia de Uchiha Kei, Obito todavía se revolcaba en la autocompasión. No fue hasta que Meguri habló con una expresión conflictiva que Obito salió de eso. Kei Dono, ¿realmente puedo hacer esto? No me importa una pelea como esta. Después de todo, la juventud está llena de desafíos. Enfrentar a un enemigo poderoso como este encaja con la enseñanza de mi padre sobre aprender a controlarse. Pero si pierdo de inmediato, ¿no haría eso que la prueba del juego no tuviera sentido? Aunque Shisui y Kakashi no dijeron nada, ambos estuvieron de acuerdo internamente. Gui era un buen ninja, claro, pero aún no era el futuro Gai-sensei que abriría las 8 puertas. En este momento, incluso entre sus compañeros, no era sobresaliente. Era el más fuerte en Taijutsu, pero en una pelea real, probablemente no podría vencer a más de un puñado de sus compañeros de clase. ¿Un 3 contra 1? Incluso Kakashi y Obito por sí solos probablemente podrían eliminarlo. Obito parpadeó y soltó. ¿Eh? ¿Quieres que Gai luche contra nosotros 3? ¿De verdad? Claro, su Taijutsu es bueno, pero vamos. ¿Estamos jugando como nosotros mismos y él está usando un personaje de juego o algo así? ¿O hay alguna versión de jefe super oculta de él en el juego? Uchiha Kei solo sonrió.
No. Dado que esta es una prueba de modo libre, por supuesto que usarás tus cuerpos reales. Además, una vez que el sistema impulse a todos al nivel de Jnin a través de la corrección de estadísticas, es muy probable que Gai los mate a los tres. Los demás quedaron atónitos. No podían comprender cómo Migui podría derribarlos a los tres. Solo el propio Gui se dio cuenta repentinamente después de un momento de vacilación. Keidono, ¿estás hablando de la formación de las 8 puertas? Los otros tres se volvieron hacia él con curiosidad. No habían oído hablar de esa técnica prohibida antes. Cuando Migui abrió las 8 puertas y derribó a los 7 espadachines ninja de la niebla, la formación de las 8 puertas todavía se veía como una técnica oscura sin un registro notable. Dui no fue el primero en entrenarse en él, pero fue el primero en hacerse un nombre con él. Otros también se habían entrenado en él, pero sus resultados no fueron impresionantes. Su poder no podía compararse con el dúo padre-hijo de Minato el futuro Rogue Lee. Sin mencionar que, en la película de Naruto, estaba ese villano llamado Shin que podía abrir las 8 puertas sin lesiones y mantenerlo a largo plazo. Sin embargo, incluso él solo luchó contra Naruto, antes del modo sabio, hasta un empate. Difícilmente vendió las 8 puertas como una técnica asombrosa. De hecho, durante la serialización, debido a la débil actuación de Shin, muchos fanáticos pensaron que la formación de las 8 puertas estaba sobrevalorada, hasta que Kishimoto finalmente hizo que Migui abriera la 7ª puerta y explotara a Kisame. Fue entonces cuando la opinión pública cambió, y los fanáticos comenzaron a esperar ansiosamente que Gai hiciera todo lo posible. En el mundo shinobi actual, la gente veía las 8 puertas de la misma manera que los primeros fanáticos de Naruto. Se conocía como un jutsu prohibido, pero no se consideraba tan impresionante. Aunque Guri había heredado la técnica de su padre, a su edad, solo podía abrir 2 puertas. Ese poder limitado tenía un costo para el cuerpo, por lo que ni siquiera él estaba seguro de cuál era el verdadero alcance de las 8 puertas. Después de todo, nadie le iba a pedir a Migui que arriesgara su vida solo para demostrar la 7ª puerta. Nadie en el mundo shinobi actual realmente entendía el verdadero poder de las 8 puertas, ni siquiera alguien tan mundano como Uchiha Madara. Todo lo que Madara sabía era que abrir las 8 puertas te hacía muy fuerte. Incluso como el Jinchuriki de 10 colas, solo lo vio como algo entretenido. Hasta que Nairui casi lo patea al olvido. Fue entonces cuando dejó atrás su cita icónica. Yo, Madara, te declaro el más fuerte. Y ahora, los 3 jóvenes estaban a punto de presenciar eso de primera mano. Kei no dijo más. Inmediatamente activó el modo libre. En un instante, el sistema de juego escaneó a los 4 niños y reconstruyó sus cuerpos como lo harían a los 20 años. Esta era la función de equilibrio automático del sistema. No solo sus estadísticas, sino incluso su físico y edad se ajustaron para equilibrar. Lo viejo se hizo joven, lo joven se hizo viejo, cualquier cosa para igualar el campo de juego. Dicho esto, los jugadores podían optar por no participar y luchar usando su edad original si lo deseaban. Kei había habilitado esa opción. Las versiones posteriores del juego, Ultimate Storm Enhancer, Plus, etc., incluso permitirían a los jugadores personalizar la edad y el género de sus personajes. En este juego basado en Genjutsu, no fue difícil de implementar. Todo se reducía a si Kei quería. Y esto no era fantasía, era solo IA y simulación de Big Data. Incluso en la Tierra en 2024, ya existía tecnología para predecir la apariencia de una persona a los 20 años basándose en fotos de la infancia o la vejez. Con tales capacidades fundamentales, la red neuronal del juego era aún más poderosa. Pronto, los 4 chicos aparecieron como si tuvieran 20 años, casi un 90% de precisión en los recuerdos de Kei. No al 100%, por supuesto. Shisui murió a los 15 años. Obito solía usar una máscara. Su ropa acababa de ser ampliada directamente, lo que los hacía parecer extraños, especialmente Gui con ese spandex verde. Aún así, la similitud fue sorprendente. Los 4 niños se maravillaron de su yo adulto, asombrados por el realismo del juego de Genjutsu. Entonces lo sintieron. El chakra creciente en sus cuerpos. Incluso con sus estadísticas limitadas al nivel promedio de Chunin, el poder estaba mucho más allá de lo que habían conocido. Sus niveles de chakra eran muchas veces más altos. Les hizo soñar. ¿Realmente podrían volverse tan fuertes en el futuro? Kei no pudo evitar pensar que estaban soñando demasiado pequeño. Incluso Shisui, el más débil entre ellos, crecería para despertar el Mangekyou Sharingan a una edad temprana. En los arcos de relleno, él solo asustó a un escuadrón de ninjas de élite de la niebla. Los otros 3, aún más ridículo.
Comparado con sus logros futuros, el poder de nivel Chunin no era nada. Aún así, los chicos no lo sabían. Estaban emocionados por la fuerza bruta que ahora sentían, mucho más allá de cualquier cosa que hubieran ejercido. Con un poder como este, podrían proteger a Rin. Vence a Kakashi. Protege la hoja oculta. Completa misiones. Arder con juventud. Ayuda a Kei Dono. Tales eran sus pensamientos. Kei les dio un momento para adaptarse. Luego salió del juego, habiendo recibido un mensaje de WeChat de Uchiha Osamu. Jiraiya está aquí. Está esperando afuera. Kei miró a los cuatro que yacían ordenadamente en el sofá y luego se dirigió a la sala de estar. Un guardia Uchiha abrió la puerta, haciendo entrar a Jiraiya. El guardia los dejó en paz respetuosamente. Aunque se habían conocido antes gracias a Minato, Kei nunca había intercambiado muchas palabras con Jiraiya. En ese entonces, Kei no tenía estatus ni influencia. Como Uchiha, era solo un problema. Jiraiya, siendo uno de los estudiantes del tercer Hokage, mantuvo su distancia. Ahora, todo había cambiado. Por primera vez, Kei podía mirar a Jiraiya a los ojos, como un igual. Ese pensamiento trajo una ola fugaz de emoción. Pero Kei pronto sonrió. Jiraiya-senpai, ha pasado un tiempo. Jiraiya se rió con su característica cordialidad. Realmente lo ha hecho, Kei-kun. Tsunade me dijo que querías hablar. Y con todo lo que está sucediendo, Orochimaru, los cambios de la hoja, tenía curiosidad por ti. Espero no entrometerme. Kei negó con la cabeza. Para nada. Estaba probando un nuevo juego. Pero ahora tengo tiempo, establezcamos un entendimiento común. Jiraiya levantó una ceja. ¿Y qué tipo de entendimiento es ese? Kei hizo una pausa y luego dijo, salgamos a cenar esta noche. Hablaremos de las cosas entonces. Pero ahora mismo, quiero pedirte algo. Él sonrió. Me gustaría que también te convirtieras en desarrollador de juegos. Haz juegos de genjutsu, como yo. Jiraiya estaba estupefacto. Se señaló a sí mismo. ¿Yo? ¿Hacer juegos? ¿Hablas en serio? No sé nada sobre los juegos de genjutsu. Kei sonrió. No te preocupes. El que quiero que hagas no es tan complicado como el mío. Es simple. Y te lo prometo, es algo que más deseas. Algo que no podrás rechazar. Jiraiya ahora estaba intrigado y sospechoso. Trató de presionar para obtener detalles, pero Kei solo le dijo que esperara hasta esta noche. Acordaron reunirse en el restaurante de barbacoa del clan Akimichi. Kei incluso hizo que un guardia Uchiha reservara una habitación privada tranquila, completa con una barrera de sellado de sonido. Cuando Jiraiya se fue, su mente giró con teorías. ¿Qué podría ser tan irresistible? Entonces le asaltó un pensamiento, uno que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. De ninguna manera, no puede ser, tragó saliva. Su expresión se volvió lasciva. El vapor salió disparado de su nariz. Las mujeres en la calle le dieron un amplio margen. Pero a Jiraiya no le importaba. Solo quería que la noche llegara más rápido. Mientras tanto, de vuelta en el complejo Uchiha, Kei regresó al juego. Los cuatro niños ahora se habían familiarizado con sus cuerpos adultos. Entre ellos, Uchiha Shisui, que aún no había despertado el Sharingan, recibió un cuerpo de nivel Chunin centrado en la velocidad por parte del sistema, que coincidía perfectamente con sus hábitos de combate desarrollados desde los 4 años. Históricamente preciso, también. Después de todo, el futuro Uchiha Shisui no solo ganaría el título de maestro de Genjutsu, sino que también se llamaría Shunshin Shisui del parpadeo del cuerpo, famoso por su estilo de lucha basado en la velocidad. En cuanto a los demás, el sistema escaló sus estados de la vida real proporcionalmente. El Sharingan de Obito se convirtió en una versión completa de 3 tomos. No podía dejar de gritar de emoción. Así que esto es lo que se siente tener ambos ojos en 3 tomoe, esto es increíble. Su mejor amigo, Kakashi, hizo todo lo posible por fingir que no lo conocía. Migu era su yo hiperactivo habitual, gritando juventud. Mientras corría vuelta tras vuelta por la arena, lanzando puñetazos y patadas para calentar. Al ver a los 4 en buena forma, Kei no perdió el tiempo. Comienza el partido. Declaró, luego se volvió hacia Gui y dijo con una sonrisa. Gui, en este mundo de Genjutsu, no necesitas preocuparte por tu vida. Solo deja que brille tu brillantez. El sistema de juego ha completado tu dominio de las 8 puertas. Si bien aún no puedes abrir las 8, abrirte a la 7ª puerta no es un problema. Entonces, haz todo lo posible. Gui inmediatamente adoptó una expresión seria. Sí, Kei Dono.
luego volvió sus ojos ardientes hacia sus tres pequeños oponentes y se preparó para desatar todo. Frente a él, los tres todavía estaban discutiendo planes de batalla. Obito se rascó la cabeza. ¿Realmente está peleando con los tres? ¿Puede siquiera ganar? Ganaremos, dijo Kakashi, tan frío y arrogante como siempre. Era exactamente como debería sonar el joven Kakashi. Shisui era solemne. Keidono no habría arreglado esto si no creyera en la fuerza de Gumi-senpai. Eso significa que es lo suficientemente fuerte como para llevarnos a los tres. Necesitamos una estrategia adecuada. Obito murmuró. Quiero decir, Keidono hace cosas impredecibles, claro. Pero confiar en Guri hasta ese punto. Esa formación de las 8 puertas realmente no puede hacerlo tan fuerte como el Hokage ni nada. Boom. Un rugido aterrador interrumpió la frase de Obito. Ante ellos estaba Miguri, ardiendo con llamas de chakra azules, como una erupción volcánica. Incluso el suelo debajo de él se derrumbó. Obito se quedó boquiabierto en estado de shock. ¿Verdad? La única respuesta fue el terror instintivo de Shisui y Kakashi, ambos desenvainando inmediatamente sus espadas y kunai, las armas que habían seleccionado antes. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Definitivamente vamos a morir. Esa aura estaba más allá del nivel Chunin. Era de nivel Kage. No, incluso entre Kage, esto era de primer nivel. Entonces, Gumi se movió. Las venas se hincharon a través de su cuerpo mientras fijaba sus ojos blancos y sin pupilas en sus tres compañeros. Al mismo tiempo, su barra de salud cayó rápidamente. Ese era el precio aterrador de la formación de las 8 puertas. Fuerza vital consumida con cada segundo. ¡Boom! La tierra explotó bajo sus pies. Gumi cargó hacia adelante a toda velocidad. Era tan rápido que solo Obito, con su Sharingan de 3 tomos despierto, podía seguirlo. Los otros dos no vieron nada más que un borrón. En un instante, Guri estaba frente a Obito. Lanzó un puñetazo, no había perdido la cabeza por el poder. Sabía muy bien que de los tres, Obito era la mayor amenaza debido al Sharingan. Lo eliminaría primero. Y tenía razón. Obito estaba demasiado aturdido para reaccionar. Aunque sus ojos lo vieron, su cuerpo no pudo seguir el ritmo. Trató de esquivar, levantó los brazos para bloquear. Pero si ralentizaras la escena 1000 veces, verías los brazos de Obito romperse como espuma bajo un martillo. Entonces el puño de Gumi se estrelló directamente contra su cráneo. ¡Bum! Un crujido repugnante resonó. La cabeza de Obito explotó. Su cuerpo sin cabeza voló hacia atrás por la fuerza pura, esparciendo sangre y huesos. Fue brutal. Solo 20 segundos después de la batalla, Obito murió en uno. Shisui y Kakashi solo podían mirar, con los ojos muy abiertos, la sangre salpicada en sus rostros. Ni siquiera podían procesar lo que estaban viendo. En ese momento, la fuerza legendaria del futuro Gai Sensei había destrozado su propia comprensión del poder. Y no había terminado. Los dos se retiraron rápidamente, colocando trampas con etiquetas explosivas y shuriken. Comenzaron a formar señas con las manos para el ninjutsu. Ahora que tenían estadísticas de Chunin, podían formar múltiples signos por segundo. El poderoso jutsu estaba a solo unos momentos de distancia. Su fuerza de mejora forzada los acercó al nivel de Chunin de élite. Pero incluso eso fue demasiado lento. En comparación con Miguri ahora, todavía eran demasiado lentos. Una patada. Una pierna de barrido. Se acabó. El pecho de Shisui fue borrado. Se desplomó sin vida contra una pared. Las grietas en la piedra y sus ojos sin pestañear lo decían todo, ni siquiera se dio cuenta de lo que lo golpeó. Kakashi se convirtió en 2 partes. Parte superior del cuerpo. Parte inferior del cuerpo. Su torso se derrumbó en el suelo, la sangre brotó de su boca. Sus ojos se oscurecieron cuando miró por última vez a Miguri, todavía ardiendo como un dios de la guerra. Surgió un pensamiento final. Lo siento, no pude sacar toda tu fuerza, Gui, luego, silencio. Mientras tanto, la barra de salud de Gui se sumergió en amarillo, acercándose a la zona de peligro. Pero todavía le quedaba pelea. Si solo hubiera usado la 6ª puerta, su tiempo habría durado aún más. La formación de las 8 puertas fue aterrador. Y esto era solo la 7ª puerta. Si hubiera abierto los 8, podría haber matado a los 3 en solo un segundo. Sin tiempo para reaccionar, sin posibilidad de sobrevivir. Cuando Gai luchó contra Madara en su forma Jinchuriki de 10 colas, con poderes de Rinnegan y Otsutsuki, casi lo mata. Madara apenas podía verlo. Entonces, por supuesto, estos 3 no tenían ninguna posibilidad. Incluso con el equilibrio del juego, si Gui abriera las 8 puertas, moriría en segundos. Desde su perspectiva en modo Dios, Kei se acarició la barbilla. Así que este es el verdadero poder de las 8 puertas en manos de Gai.
Y esto ni siquiera es el futuro Chunin-gai de élite, solo el nivel promedio de Chunin. En cuanto a poder, tal vez comparable a durante el aplastamiento de Konoha. Si Gai hubiera hecho todo lo posible en ese entonces, probablemente podría haber roto la formación de las 4 llamas violetas. Otros podrían haber entrado para ayudar al anciano. TSK, y Kakashi le dijo que se lo dejara al señor tercero, ¿podría ser una conspiración para matar al anciano, eh? Kei se rió entre dientes sombríamente. Luego usó su autoridad de GM para reiniciar el partido. Los 3 que murieron reaparecieron. Gumi volvió a la normalidad. A pesar de que el trío regresó, parecían visiblemente conmocionados. Cuando miraron a Gui ahora, sus ojos se asombraron. Ese era el valor emocional de las 8 puertas, una técnica prohibida que se ganó el respeto real. Ahora entendían por qué Kei había exigido que el clan Uchiha respetara a Midway. Cualquiera que pudiera tomar una técnica prohibida autodestructiva y hacerla funcionar a este nivel se lo merecía. A pesar de que se trataba de Ui, la técnica y el entrenamiento vinieron de Dui. Eso significaba que el propio Dui también podría haber tenido este poder. Incluso la mitad sería suficiente para aterrorizar a cualquier Kage vivo hoy. ¿Cómo podría alguien así no ser respetado? ¿Cómo se atreven a no respetarlo? Capítulo 156. Jiraiya, hagamos mantequilla. A diferencia de los otros 3, que todavía se tambaleaban por el asombro y la conmoción, Midway se miró las manos. A pesar de que había vuelto a la normalidad, no podía olvidar ese sentimiento. No se trataba solo de estar encendido. Se sentía como si se hubiera abierto paso hacia un nuevo reino de fuerza completamente incomprensible. Pero incluso en ese estado, todo el cuerpo de Uri había ardido de dolor. Se sentía como si estuviera literalmente en llamas, y podía sentir claramente que su vida se escapaba. Esa brillantez nacida del precio de la vida intoxicó al joven. Se sentía como una adicción. Quería hacerlo de nuevo, de inmediato. Incluso sabiendo que quemaría su vida. Incluso si le dolía, quería esa sensación trascendente. Entonces, de repente, la expresión seria de su padre pasó por su mente. Las palabras que había pronunciado durante el entrenamiento de Eight Gates resonaron. Gui, debes aprender a controlarte. Solo con autocontrol puedes dominar realmente este jutsu prohibido. En ese momento, Gui volvió a sí mismo. Se dio cuenta de que casi había perdido el control, casi seducido por el poder bruto. Ahora finalmente entendía por qué su padre había enfatizado tanto la moderación. Si no podía controlarse, este jutsu lo mataría, e incluso podría lastimar a quienes lo rodeaban. Respiró hondo y reprimió sus emociones crecientes. Un momento después, estalló de nuevo, esta vez con esa pasión juvenil sin límites. Lo he decidido. A partir de hoy, duplica el entrenamiento. Me perseguiré desde este mundo de juego. Un día, brillaré igual de intensamente en la realidad con el poder de las 8 puertas. Su pasión ardía más que nunca. Aunque había regresado a su cuerpo real, a los ojos de los demás, todavía parecía estar irradiando esa misma llama azul. ¿Por qué azul? Porque ese era el color del tipo que los había borrado. Los 3 niños estaban llenos de asombro y emoción. Las 8 puertas de Gumi podrían haber sido aterradoras, pero él estaba de su lado. Un camarada fuerte y confiable como él fue invaluable. Para los ninjas, cuyos trabajos conllevaban un inmenso peligro y una alta mortalidad, esa persona era alguien en quien se podía confiar para que te cuidara las espaldas. Para Obito y Kakashi, Gui era más que un camarada, era un hermano. Kakashi, siempre el genial, no lo dijo. Pero Obito se recuperó rápidamente y felicitó a Gui con una gran sonrisa, bromeando que, en comparación con un poder como este, incluso su sueño del Sharingan de 3 tomos no significaba mucho. Después, Uchiha Kei dejó que los 4 pelearan unas cuantas rondas más en modo libre, esta vez, limitando a Gui a solo 4 puertas. Después de todo, en un juego de lucha, las 8 puertas eran esencialmente una habilidad rota. En aras del equilibrio, tuvieron que ser prohibidos. Pero solo en el juego competitivo. No olvides que este juego también estaba destinado a la formación profesional. Para eso estaba el modo libre sin restricciones. Para permitir que los jugadores lucharan como realmente eran. Sin límites de armas. Una verdadera simulación de combate real. Este modo estaba disponible solo para Shinobi de Eden Leaf por ahora. Si ofrecerlo como moneda de cambio diplomática sería para que Tsunade y los demás decidieran. El trabajo de Kei era seguir creando nuevas cartas para que su equipo jugara. Una vez que se probó el modo libre sin restricciones, la misión de los 4 chicos como probadores se completó. Kei los desconectó.
Los cuatro volvieron a la realidad, todavía zumbando de emoción y charlando, como niños en una sala de juegos o cibercafé, riéndose de los juegos que acababan de jugar. Kei luego los despidió. Por supuesto, se les pagaba, pero tenían que recogerlo del edificio Okage. La misión contaba como un rango B, completo con crédito oficial. Un impulso récord. Nadie estaba más aturdido y emocionado que Uchiha Shisui. Era solo un estudiante de la Academia Ninja, y de repente tenía una misión de rango B en su registro. Increíble. Esto plantó una nueva meta en su joven corazón. Tenía que estar a la altura de la guía y el cuidado de Kei Dono. Tenía que graduarse temprano, para poder servir al lado de Kei Dono. Sí. Después de hoy, Uchiha Shisui se había convertido en un creyente total e incondicional en Uchiha Kei. Su admiración era aún más profunda que la de la mayoría del clan. Para usar una frase clásica, la lealtad de Shisui prácticamente podría transmitirse en el chat global. Al igual que una vez había confiado incondicionalmente en Lord Tyrd en el canon. Kei vio a los cuatro niños irse con una sonrisa, luego se volvió hacia Uchiha Naori a su lado. Shisui es realmente algo. Una vez que se gradúe, tráiganmelo. Quiero tomarlo como mi discípulo. Naori se congeló, con los ojos muy abiertos en estado de shock. El aire se agitó. Varios guardias Uchiha escondidos cerca también habían escuchado claramente las palabras de Kei. Bueno, Kei no lo ocultó. Y su estatus en el clan ahora era tan alto que cualquier cosa que dijera tenía peso. Estos guardias habían visto de cerca las acciones y la influencia de Kei. Para ellos, Kei era un dios para los Uchiha, al igual que Madara una vez. Pero a diferencia de Madara, que llevó a los Uchiha a la ruina, Kei los estaba llevando a la gloria. Orgullo, confianza, reconocimiento. Todo lo que le importaba a los Uchiha, Kei lo cumplía. A sus ojos, Kei no solo era legendario, era más grande que Madara. Para alguien así, aceptar a un niño como su alumno, fue como un terremoto de magnitud 10. La mayoría de los guardias se pusieron celosos al instante de Shisui. Ninguno de ellos tenía las calificaciones para ser discípulo de Kei. Naori salió de él y asintió. Shisui realmente es un prodigio. Y tiene el temperamento adecuado. Será un buen estudiante. Kei sonrió. Me alegro de que estés de acuerdo, Naori-san. En realidad, hay algo más, pero guárdalo para ti. No quiero que Shisui se sienta presionado. Hizo una pausa y luego agregó. Ese niño tiene el potencial para el Mangekyou Sharingan. Al igual que tú. De hecho, su talento está a la par con el de Obito, podría despertarlo en su adolescencia. Los ojos de Naori se abrieron de nuevo. El chakra de los guardias ocultos fluctuó una vez más. Su envidia se profundizó. En este momento, no había muchos en el clan que Kei había declarado capaces de despertar a los Mangekyou. Y todos eran adultos. Naori, a los 20 años, era la más joven, y casi llegaba. Además de ella, solo Obito había sido evaluado como alguien que podría despertarlo temprano. Ahora había otro. Los Uchiha mayores estaban empezando a sentir que habían vivido en vano. Por supuesto, todo esto era interno. Como guardias de élite, nunca dejarían que la emoción interfiriera con el deber. Estos secretos permanecerían sellados, hasta que Kei dijera lo contrario. Incluso los ancianos Uchiha no escucharían una palabra. La fuerza de guardia, establecida por los rangos superiores del clan, existía únicamente para Kei. No la familia. Incluso si el clan se enfrentaba a Kei, la lealtad de los guardias era absoluta. Por lo tanto, el secreto siguió siendo solo eso. Al igual que Kei había evaluado una vez a Obito, pero la mayoría solo sabía que Obito tenía un Sharingan Tomoe 2-3. Solo podían adivinar sobre su futuro. El comentario de Kei sobre hacer de Shisui su alumno fue solo una vista previa. Esperaría hasta que Shisui se graduara. Dado su talento, eso probablemente sucedería la próxima primavera. Más tarde, Kei manejó algunos otros asuntos, continuó puliendo el juego de lucha y, cuando llegó la noche, se dirigió directamente al restaurante de barbacoa del clan Akimichi. Cuando llegó, un servidor lo saludó calurosamente y le dijo que Jiraiya-sama ya había estado esperando. Kei levantó una ceja. Ese tipo ya está aquí. Supongo que descubrió lo que quiero de él. TSK, sabía que no podría resistirse. Siguió al servidor a una cabina privada y encontró a Jiraiya ya sentado, bebiendo solo con un leve rubor en las mejillas. Los ojos de Jiraiya se iluminaron cuando Kei entró. Su ligero borracho desapareció en un instante. Kei-kun. Finalmente. Te tomó suficiente tiempo. Ven, siéntate, siéntate. Camarero. Comida, ahora. Jiraiya estaba más emocionado que el anfitrión. Arrastró a Kei a la mesa como un viejo amigo. Honestamente, Kei estaba un poco aturdido.
La forma en que Jiraiya hablaba no se sentía muy Naruto verse. Le dio un extraño flashback a la Tierra. Pero era solo una ilusión. Jiraiya no había sido reemplazado por algún transmigrador de China. Era de piel dura, y su curiosidad claramente se había vuelto loca. Quería acercarse a Kei y aprender sus secretos. A Kei no le importó. Activó sus habilidades sociales. Halagos, humildes disculpas por llegar tarde e incluso bebió 3 tragos de sake como autocastigo. Trago, trago, trago. Eso solo sorprendió a Jiraiya, y luego lo entusiasmó aún más. El ambiente. Absolutamente al máximo. Asaron carne, bebieron y hablaron como viejos amigos. Las risas resonaron. Nunca adivinarías que estaban separados por una generación. Para ambos hombres, fue un momento profundamente emotivo. Jiraiya nunca había conocido a alguien que pudiera igualar su ritmo de bebida y el flujo de la conversación. Especialmente no un Uchiha. En cuanto a Kei, seguía teniendo un déjà vu. Si Jiraiya hubiera nacido en la Tierra, habría sido un gran vendedor. Audaz, sociable y sin avergonzarse de nada. Después de una hora, finalmente disminuyeron la velocidad, el estado de ánimo se calmó. Ahora, era el momento de hablar de verdad. Ambos despidieron al camarero y activaron una barrera insonorizada. Kei. Jiraiya ni, ya que hacemos clic también, me saltaré la pelusa. Estoy seguro de que has adivinado lo que quiero que hagas. Así es. El juego en el que estás pensando es exactamente lo que quiero que crees. Este mercado está sin explotar, un océano rojo. Está esperando que nos cultivemos. Soy el fundador y promotor de los juegos de Genjutsu. Como representante de los Uchiha, hay cosas que no puedo hacer. Pero tú, Jiraiya Nii, eres libre. No llevas esas cargas. Puedes actuar sin reproches. Y tienes el talento creativo para esto. Con la tecnología de juegos de Genjutsu, creo que puedes crear un juego que defina el género y sacuda el mundo y revolucione el panorama actual del entretenimiento. Entonces, ¿te unirás a mí? Construyamos juntos una nueva era. Kei extendió su mano. Jiraiya, ya arrastrado por la visión de Kei, tembló de emoción. Una lágrima se deslizó por la comisura de su boca. Se lo limpió, agarró la mano de Kei y dijo solemnemente: sí, Kei-kun. Creemos un legado, juntos. Y así nació el dúo que los fanáticos llamarían más tarde los padres fundadores de Kiberechi. Aunque oficialmente, solo Jiraiya sería acreditado. Kei, el verdadero creador de los juegos de Genjutsu, nunca lo reconoció públicamente. La verdad seguía siendo un misterio. Capítulo 157. Orochimaru no quiere que Jiraiya se quede atrás. Cuando se estableció su cooperación, Kei Uchiha creó un punto de acceso al mundo de la red espiritual para Jiraiya. Venía con un submundo privado diseñado específicamente para él, un espacio especialmente configurado equipado con varias funciones de soporte de desarrollo de juegos. Esta versión fue una adaptación simplificada del software de desarrollo de juegos My World utilizado por Kei. Funcionalmente, se parecía a la versión 1.0 de My World, mientras que el propio Kei ya había actualizado su versión a 4.0. Después de todo, Jiraiya no tenía experiencia en este campo. Si Kei le hubiera dado la versión avanzada del software de inmediato, Jiraiya no habría podido entenderlo. Incluso esta versión para principiantes requirió mucho tiempo para que él la manejara. Kei también preparó un tutorial completo para Jiraiya. Mientras lo estudiara seriamente, podría volverse competente gradualmente. El plan de estudios estaba organizado de manera clara y completa. Jiraiya necesitaría unos meses para dominarlo realmente. Y así, se decidió oficialmente el plan para que Jiraiya desarrollara un simulador de citas. Al mismo tiempo, el sabio errante se unió por completo al círculo íntimo de Kei. Se le otorgó acceso completo tanto a la aplicación de mensajería como a la vasta red espiritual. Finalmente, ingresó a la red y fue testigo de sus maravillas, incluido alguien a quien nunca esperaba volver a ver, Nabaki. En ese momento, Jiraiya estaba completamente estupefacto. Su visión del mundo se vio sacudida hasta la médula. Orochimaru apareció a su lado, mirando a lo lejos donde Nawaki y Tsunade estaban construyendo juntos la nueva hoja oculta. Con su característica voz ronca, dijo: ¿Lo ves, Jiraiya? Este es el cambio del que te hablé una vez, el cambio que Keido no ha traído a este mundo. Y lo que estás viendo ahora es simplemente la punta del iceberg. Jiraiya abrió la boca, tratando de hablar, pero surgieron demasiadas preguntas a la vez y no pudo decidir por dónde empezar. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente preguntara: ¿Orochimaru, es realmente Nawaki? Orochimaru asintió. Sí, sin duda.
Estuve allí el día en que su alma fue convocada y retenida en este mundo de Genjutsu. Jiraiya se quedó en silencio, luego dejó escapar una risa amarga. No es de extrañar que Tsunade eligiera a Keidono. Con un favor como ese, incluso yo me entregaría a él si fuera una mujer. Orochimaru lo miró de reojo. Si crees que esa es la única razón por la que Tsunade se enamoró de Keidono, entonces los estás subestimando a ambos. El rescate de Nawaki es parte de eso, pero lo que realmente conmovió a Tsunade fue el talento de Keidono. Su personalidad también encaja bien con la de ella. Lo más importante es que Keidono es un hombre que aprecia a sus seres queridos. Se queda al lado de Tsunade cuando ella lo necesita, en lugar de abandonarla para perseguir alguna profecía vaga. Esa última línea golpeó a Jiraiya como un puñetazo en el estómago. Débilmente, murmuró. Aún así, el niño de la profecía está ligado a la paz del mundo ninja. El gran sabio Sapo dijo. Jiraiya. Orochimaru lo interrumpió, ojos dorados de serpiente mirándolo fijamente. No sé por qué pones tanta fe en los sapos del monte Miboku, pero incluso si el niño de la profecía realmente existe, creo que es Keidono. Y si alguien más encaja en ese papel, solo demuestra que has estado siguiendo a la persona equivocada. Jiraiya parpadeó, aturdido. Estaba a punto de discutir cuando Orochimaru agregó. ¿Puede la persona que crees que es el niño de la profecía compararse con Keidono en impacto? No olvides que los cambios que Keidono trajo al mundo ninja ocurrieron en solo unos meses. ¿Puedes imaginar lo que logrará en el futuro? Jiraiya no pudo responder. Orochimaru tenía razón. Kei había hecho más por la hoja oculta en cuestión de meses que la mayoría en décadas. Y muchos de los cambios más profundos seguían siendo invisibles. El propio Kei fue una figura notable. Jiraiya disfrutaba hablando con él. Sus ritmos coincidían perfectamente. Era como si Kei hubiera salido de una historia. Era difícil creer que no traería un cambio aún mayor al mundo. En comparación con Nagato, el candidato que Jiraiya había identificado como el niño de la profecía, Kei ya parecía más apropiado. Claro, Nagato tenía talento. Pero aparte del legendario Rinnegan, sus habilidades naturales ni siquiera eran tan impresionantes como las de Minato Namikaze. La afinidad completa con la naturaleza de los chakras era rara, pero no inaudita. Hiruzen Sarutobi y Kakashi también lo tenían, y nadie los llamaba el niño de la profecía. Kei, por otro lado, ya había cambiado el mundo. En conflicto y ansioso, Jiraiya apretó los puños. Incluso si tienes razón, Orochimaru, el gran sabio Sapo dijo que el niño de la profecía sería mi discípulo. Pero Keidono, Orochimaru se burló. Entonces hazlo tu discípulo. ¿No dijiste que Minato era la persona más talentosa que jamás habías visto? Entonces tal vez, solo tal vez, Minato fue el niño de la profecía todo el tiempo. Es un amigo cercano de Keidono, y está profundamente influenciado por él. En verdad, Minato entiende la visión de Keidono mejor que tú. Si Minato busca reformar el sistema de aldeas ninja, romper el ciclo de guerra cada década, entonces dime, ¿no suena eso como el verdadero niño de la profecía? Los ojos de Jiraiya se abrieron como platos. ¿Minato quiere cambiar el sistema de aldeas? Orochimaru, ¿hablas en serio? Orochimaru resopló. Te lo he dicho una y otra vez, Jiraiya, te has ido demasiado tiempo. Te has quedado atrás de la aldea y de tus camaradas. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Jiraiya, tómate el tiempo para estudiar este mundo. Todo está cambiando. Nada permanece eterno. No el sistema de aldeas que creó el primer Hokage. No los señores feudales que han gobernado durante 1000 años. Nada. Si no puedes aceptar eso, entonces te convertirás en una reliquia del pasado, arrastrado por las mareas de la nueva era. Con esas últimas palabras, Orochimaru desapareció, dejando a Jiraiya solo en silencio. Después de una larga pausa, Jiraiya suspiró, rascándose la cabeza. Ese tipo, siempre hablando en acertijos. Está bien, lo entiendo. Me quedaré en el pueblo, estudiaré mucho y trataré de no ser un fósil. Además, incluso sin todo esto, no me habría ido. Keibro me pidió que me quedara. Tsunade quiere que te ayude. ¿Cómo podría alejarme? Bien. Keibro quiere que estudie, Orochimaru quiere que estudie, estudiaré. Murmurando para sí mismo, Jiraiya activó el acceso que Kei le había dado y entró en su submundo personal, comenzando su viaje para convertirse en un verdadero desarrollador de simuladores de citas. Entendió que Orochimaru no había visitado solo para hablar. También fue una advertencia. Si Keidono lo había aceptado en la red espiritual, entonces tenía que dejar de acercarse a ella con el corazón de un tonto errante. Este fue el comienzo de una revolución, y el mundo del Genjutsu sería su núcleo.
En comparación con otros, Jiraiya era el menos confiable del grupo. Incluso Orochimaru, su amigo más cercano, no lo negaría. Y tal vez por eso Orochimaru vino a hablar con él personalmente. Sus últimas palabras no fueron solo un consejo, fueron una advertencia. No hables del mundo del genjutsu. Ni siquiera a Sarutobi-sensei. Solo entonces Jiraiya sería realmente parte del círculo. Solo entonces los demás lo aceptarían. Jiraiya entendió. Sabía por qué tenía que ser así. Y al final, lo aceptó. A pesar de que ocultar esto a su maestro y camaradas era exactamente el tipo de intriga política que despreciaba, si se trataba de algo tan monumental como remodelar el mundo ninja, el secreto era lo mínimo. Especialmente porque sabía que Sarutobi era un conservador, fiel a los ideales del primer Hokage. Si le decían que planeaban derribar los cimientos del sistema de aldeas ninja, se opondría a ellos sin dudarlo. El conflicto sería inevitable. Y Jiraiya no quería eso. Así que tomó en serio el consejo de Orochimaru. Eligió ocultar todo sobre el mundo del genjutsu a Sarutobi. Y en ese momento, se lanzó a sus estudios, diligente y seriamente. Mientras tanto, en el bosque detrás de la roca Hokage, en la sede de Root. Shimura Danzo acababa de recibir información. Jiraiya y Kei Uchiha se habían conocido en un restaurante de barbacoa, conversaron alegremente y luego entraron en una barrera sellada para intercambiar secretos. Capítulo 158. Shimura Dance dice que ya es suficiente. En las sombras del mundo shinobi, el gran fundador y gobernante de la fundación, el llamado rey de la olla de Konoha, Shimura Dance, estaba leyendo informes de inteligencia. Su ojo solitario se oscureció con tristeza mientras la ansiedad e incluso el miedo echaban raíces en su corazón. ¿La razón? El último de los Sannin legendarios, Jiraiya, la voz de la facción liberal, había sido acogido por el malvado Uchiha Kei y se había convertido en su aliado. Los tres Sannin, que representan el núcleo de la generación media de Konoha, habían sido engañados e influenciados por Uchiha Kei. Peor aún, Namikaze Minato, un representante de la generación más joven, era amigo cercano de Kei y estaba profundamente influenciado por él. En estas circunstancias, los principales clanes shinobi de Konoha, así como el liderazgo de la aldea liderado por Hiruzen Sarutobi, fueron completamente engañados por el supuesto talento y el comportamiento inofensivo de Kei. Habían bajado la guardia y habían permitido que el desarrollo de Konoha procediera completamente de acuerdo con el diseño de Kei. En solo unos pocos meses, Konoha había cambiado tan drásticamente que Dance ya no podía comprenderlo. Y lo aterrorizó. Se sintió completamente traicionado. Todos sus antiguos camaradas habían optado por cooperar con lo que él veía como el Uchiha innatamente malvado, abandonando los ideales de su maestro. Lo dejó con una abrumadora sensación de aislamiento. Era como si estuviera a punto de ser descartado por la historia misma, un hombre dejado de lado por todo lo que alguna vez fue familiar. Una intensa inquietud nubló su mente y se sintió sin dirección frente a un mundo en constante cambio. Si Dance fuera de la Tierra, digamos, de China, podría haber sentido esto aún más profundamente. Encontraría a muchos ancianos que también se sentían abandonados por los tiempos. Cuando las épocas cambian drásticamente, realmente parece que un solo paso en falso te dejará abandonado por la historia. Especialmente si, en el fondo, rechazas todo y a todos los que representan el cambio, entonces la sensación de abandono se vuelve aún más insoportable. Y, sin embargo, Dance no era alguien incapaz de adaptarse. En el canon, su lujuria por las celdas de Hashirama, su codicia por el Sharingan y los viles trucos que empleó para apoderarse del asiento del Hokage demostraron que era astuto y pragmático. Pero si uno mira más profundamente en los métodos de Dance, queda claro que todos sus esquemas eran solo tácticas reempaquetadas de la era de los reinos combatientes, tácticas envueltas en una fachada etiquetada como por el bien de Konoha. Dance no era como Hiruzen o Tobirama, que abrazaron la nueva era, ni como Hashirama, que la fundó. Simplemente estaba arrastrando a otros con él a la oscuridad de un tiempo pasado. Incluso ahora, mientras incursionaba en los sistemas de juego de Genjutsu, nunca tuvo la intención de abrazar esta nueva era. Solo estudió juegos de Genjutsu con la esperanza de desmantelarlos desde adentro. ¿Su plan? Bien. ¿Su ejecución? Abstracto. ¿El resultado? Se dio hipertensión y casi sufre un derrame cerebral de rabia. Desde el último incidente en el que el juego lo envió al hospital, Dance había evitado los juegos de Genjutsu por completo. Mantuvo su distancia, prometiendo nunca dejar que el malvado Uchiha explotara su preciosa voluntad de raíz. Para ser justos, la determinación de Dance contra los Uchiha era sólida. El hombre era completamente inflexible.
Una vez derrotado, se retiraba, se reagrupaba y volvía a intentarlo, con la mentalidad de un intrigante despiadado. Si su oponente hubiera sido cualquier otra persona, Dance ya habría triunfado, tal como lo había hecho con el clan Uchiha original. Desafortunadamente, esta vez se enfrentó a Uchiha Kei, un caso atípico, completo con trampas, y ahora estaba atrapado en una esquina. Hace medio mes, Dance intentó moverse contra Uchiha Obito, pero a pesar de múltiples intentos, nunca encontró la oportunidad adecuada. Peor aún, sus agentes de Root fueron descubiertos y golpeados por los Uchiha. Esto enfureció a Dance. En el pasado, si algo así sucedía, siempre podía confiar en su amigo cercano Hiruzen, quien lo consolaría y lo ayudaría a restaurar su posición. Ahora, Hiruzen le dijo que dejara de pelear con los Uchiha. Dijo que eran una parte vital de Konoha, incluso irreemplazables, e instó a Dance a dejar de juzgarlos a través de lentes obsoletos. Incluso cuando se dirigió a los otros dos miembros de F4 de Konoha, e incluso a Akimichi Torifu en retiro, la respuesta fue la misma. Detente. Ya nadie apoyaba a Dance. Todos estaban en su contra. Sintió que el mundo entero le había dado la espalda, y también su raíz. Lo que más molestó a Dance fue que incluso sus leales subordinados estaban ahora bajo una inmensa tensión psicológica. ¿Por qué? Por un juego llamado Escape. En ese juego, la organización llamada Gen había sido vilipendiada y maldecida por innumerables jugadores, que la veían como la encarnación del mal. Dance no escuchó nada de eso, encerrado en sus cámaras raíz. Pero sus subordinados sí. Se les asignó la tarea de jugar el juego de Genjutsu y lo vieron todo. Gen, ¿no fue eso solo Root? Aunque el juego no nombró nombres directamente, las acciones de la organización reflejaron las de Root tan perfectamente que era imposible ignorarlas. Cambié algunos detalles y era Root. En el juego, Gen afirmó actuar por la paz y el futuro del mundo shinobi. Al igual que Root afirmó hacer por Konoha. Gen realizó horribles experimentos humanos, al igual que Root. Gen dejó un rastro de víctimas, al igual que Root. Para empeorar las cosas, el protagonista del juego evocó claramente el linaje de Indra, reflejando el clan Uchiha del mundo real. Los miembros de Root sintieron la conexión instintivamente. Y así, cuando se vieron a sí mismos odiados por el mundo, los golpeó duro. Espiritualmente. Psicológicamente. Dance puede haber entrenado a sus agentes para que fueran herramientas frías y sin emociones, pero la verdad, muchos todavía tenían emociones. Algunos eran profundamente sensibles. Tomemos, por ejemplo, la llamada sacerdotisa Yakushi no, o el hermano de Sai, o incluso otros como Kabuto, Kakashi y Orochimaru que alguna vez habían sido parte de Root. Claramente, los métodos deshumanizantes de Dance no funcionaron según lo planeado. La mayoría de los miembros de Root habían sido adoctrinados bajo la creencia de que estaban protegiendo a Konoha de las sombras. Esa creencia fue la raíz de su lealtad. Soportaron la oscuridad para proteger la luz. La marca de lavado de cerebro de Dance era más bien autoconvincente. Y en el fondo, tampoco confiaba en él. Es por eso que creó el sello maldito de la lengua, para evitar la traición. Ahora, frente al odio universal, ¿podrían los miembros de Root realmente mantener la calma? No es probable. Muchos ya se estaban desmoronando. Uno de ellos era Yakushi no, que ni siquiera tenía 20 años, que se había unido a Root bajo la creencia de que estaba protegiendo a Konoha de las sombras. Ahora, su mentalidad se había derrumbado. Quería dejar Root. Planeaba regresar al orfanato de Konoha y asumir el cargo de nueva directora. Después de todo, cuando comparas la trama de Escape con la realidad de Root, las contradicciones sacuden tus cimientos. La opinión pública se había vuelto tóxica. Las dudas se enconaron hacia ellos mismos, Root y Dance. En muchos sentidos, la situación actual de Root se parecía a la del clan Uchiha después del incidente de las 9 colas. Un grupo entero que se sentía perseguido por el mundo, como si todas las voces los acusaran de irregularidades. La diferencia: los Uchiha estaban unidos, tercos, extremos. Eligieron rebelarse. Root, aunque leal, no era tan fanático. Sus miembros provenían de varios clanes y civiles, unidos por los ideales de Dance. Pero ahora que esos ideales se estaban derrumbando, su moral flaqueaba. Aún así, Root no fue tan fácil de destruir. Dance había pasado años construyéndolo. Su adoctrinamiento no había sido en vano. Incluso si muchos fueron sacudidos, varios intransigentes permanecieron, y mientras lo hicieran, los cimientos no se derrumbarían. Dance vio todo esto. Pero, ¿qué podía hacer? Aparte de recalcar la importancia de la voluntad de raíz para sus subordinados, había poco más. Solo ahora comprendió completamente el poder aterrador de la sutil burla del juego.
No solo lo insultaba a él y a Root, sino que envenenaba lentamente los cimientos. Después de todo, los miembros de Root seguían siendo shinobi de Konoha. Habían seguido a Dance en la oscuridad porque creían en su causa. Una vez que se rompiera esa creencia central, Root no necesitaría una amenaza externa. Implosionaría desde adentro. Comparado con eso, difundir rumores fue un juego de niños. Esta fue una verdadera guerra psicológica. Dance estaba horrorizado e impresionado a regañadientes. Kei era demasiado insidioso. ¿Y si Kei escuchó las quejas de Dance? Probablemente solo sonreiría y diría, ¿crees que eso fue malicioso? Eso es solo una broma. En comparación con la guerra ideológica que enfrentó China en la Tierra, la experiencia de Root ni siquiera estaba en la misma liga. Si se sintieron sacudidos por esto, solo demostró cuán frágiles se habían vuelto. Dance no entendió eso. Todo lo que sabía era que si esto continuaba, Root colapsaría. Para evitar este desastre, resolvió actuar primero. Antes de que Kei o Uchiha pudieran hacer su próximo movimiento, atacaría. Se llevaría a Uchiha Obito, pase lo que pase. Y mañana por la mañana, tendría su oportunidad. Tenía que aprovechar esta oportunidad para capturar a Obito y usarlo contra el clan Uchiha. Mientras tanto, en lo profundo del escondite de Uchiha Madara. Finalmente recibió lo que quería. Mientras miraba la extraña comida y la bebida negra desprendidas del pergamino, Madara habló en voz baja. ¿Así que esto, es la llamada hamburguesa y cola? A su lado, el Setsu responsable de robar los pergaminos de Uchiha, asintió con entusiasmo. Sí, Madara-sama. Estos son alimentos especiales proporcionados por Uchiha Kei a los ancianos del clan. Les dio bastante. Lo almacenaron en pergaminos de sellado, y Uite Setsu logró atrapar uno. Capítulo 159. Uchiha Madara ansía una Coca-Cola, Uite Setsu sigue desertando a Kei. Hamburguesa, cola. Uchiha Madara murmuró para sí mismo. Olfateó la comida y descubrió un aroma diferente a todo lo que había experimentado. Una explosión de umami de la cocina basada en tecnología avanzada que electrificó las papilas gustativas de este guerrero asceta que había conocido poco placer en la vida. Sin dudarlo, Madara le dio un mordisco. En ese instante, una explosión de sabor floreció en su boca. El anciano shinobi que había caminado por el camino de la guerra toda su vida de repente entró en un mundo completamente nuevo. Por primera vez, se dio cuenta de que había más en la vida que la batalla. Había alegría en la comida. Tal cosa, víveres, fue realmente mágico. Y esto no era cualquier comida. En el momento en que mordió la hamburguesa, además de su delicia, sintió que se restauraba parte de su vitalidad agotada. No por mucho, pero lo suficiente como para notarlo. El cuerpo que alguna vez se describió como Borboroda se estaba recuperando lentamente. Entonces, sin pausa, Madara devoró la hamburguesa bocado tras bocado, completamente diferente a un hombre al borde de la muerte. Sus dientes afilados, su mandíbula fuerte. Luego tomó un sorbo de la cola. La carbonatación lo hizo fruncir el ceño al principio, pero la dulzura que siguió lo hizo relajarse, una mirada de deleite se extendió por su rostro. La maravilla de este refresco, esta llamada agua gorda de la felicidad otaku, era algo que Madara nunca había imaginado. Y cuando el efecto revitalizante se activó, sintió una sacudida de claridad. Incluso sus ojos se sintieron calmados, nutridos por la bebida. Una vez que terminó la comida, Madara se echó hacia atrás y suspiró con satisfacción, cerrando los ojos con una cara llena de felicidad persistente. Luego los abrió y le dijo al Setsu que se aferraba a él, Tobi, que se separara. Tobi obedeció de inmediato y preguntó con curiosidad con los ojos muy abiertos. Madara-sama, ¿estás bien ahora? ¡Wow! Es increíble. Parecía que te estabas muriendo, pero ahora estás lleno de vida otra vez. Incluso más asombroso que las células de Hashirama. Black Setsu, al notar el mismo cambio, estaba igualmente atónito. Maravilloso, Madara-sama. Esto significa que su condición está mejorando. Ya no tienes que preocuparte por quedarte sin tiempo. Lo más importante es que el plan del Ojo de la Luna ahora podría proceder sin problemas, y el plan de salvar a la madre Nona sería muerto. Madara no tenía idea de lo que Black Setsu estaba tramando, pero tenía sus propios deseos. Black Setsu, dijo, necesito más de esta comida, especialmente esa bebida llamada cola. Nutre mi Mangekyou Sharingan y restaura la energía perdida. La hamburguesa había restaurado algo de vitalidad, sí. Pero para un hombre como Madara, la vitalidad no era el problema. Su vida ya estaba sostenida por las células de Hashirama, las células de Setsu Blanco y los sistemas de soporte vital. El problema era el agotamiento espiritual. El uso del Mangekyou Sharingan agotó su fuerza mental diariamente. Ninguna de esas otras ayudas podría reponerlo.
Era por eso que la vida de Madara se dirigía hacia un final inevitable. Pero esta cola milagrosa podría. Mientras que otros pueden encontrar sus efectos leves, interactuó de manera única con el cuerpo de Madara. Su fisiología avanzada, aumentada por las células de Hashirama, la tecnología de soporte vital y el dominio sobre la evolución posterior a la liberación del Yin-Yang, esencialmente lo había devuelto a sus raíces ancestrales. Era casi idéntico a Indra Tsutsuki. El chakra de Indra, destinado a ciclar eternamente con el de Asura, podría persistir a través de la reencarnación. Como la reencarnación de Indra y un hombre que casi se había convertido en él, Madara ahora descubrió que la cola nutriba no solo su cuerpo, sino su propio chakra. En el mundo shinobi, chakra es la fusión de energía espiritual y física. Representa la vitalidad de uno. Por lo tanto, con solo una hamburguesa y una lata de cola, Madara se sintió revitalizado por primera vez en años. Necesitaba más. Más cola. Black Zetsu entendió de inmediato. Se fundió en el suelo y arrastró a Zetsu Blanco para obtener más de la preciosa bebida. Naturalmente, Black Zetsu no planeaba hacer el trabajo sucio él mismo. Cerca de Konoha, llamó a Uite Zetsu para que se infiltrara nuevamente y buscara más comida, especialmente cola. Fue fundamental para la recuperación de Madara. El grupo Uite Zetsu entró en acción, infiltrándose en el complejo del clan Uchiha para robar las ofrendas de comida que Kei había proporcionado a Uchiha Setsuna y Uchiha Masanobu. Kei les había dado una gran cantidad de alimentos producidos por el sistema, almacenados en pergaminos sellados para su frescura. Los rollos de sellado fueron verdaderamente milagrosos, una invención mágica. El clan Uzumaki, que los había sido pionero, había sido de hecho un linaje genial en este campo. Era una pena que hubieran sido aniquilados. Si no, Kei habría contratado a docenas de Uzumaki para trabajar con él. Kei, mientras tanto, estaba creando un juego mientras suspiraba por la extinción de Uzumaki. Su mente vagaba. ¿Cuántos hijos necesitaría tener con Kikyo para revivir su línea de sangre? En ese momento, sintió algo. Salió de la red mental, les dijo a los guardias Uchiha que vigilaran a distancia y entró en una habitación apartada. Allí, golpeó una pared. De él, emergieron 8 Zetsu blancos. Todos menos el que estaba al frente miraron con curiosidad a Kei. Uno le preguntó al líder. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Realmente puede dejarnos probar la caca? El Zetsu blanco líder asintió solemnemente, con el rostro lleno de devoción fanática. Sí. Lord Kei es un mejor líder que Black Zetsu o Madara-sama. Como te dije, solo Lord Kei nos entiende. Solo él puede darnos lo que realmente deseamos. Así que debemos jurar nuestra lealtad a Lord Kei. Solo sirviéndole se nos concederá el sabor que buscamos. El sabor de la caca y otras delicias inimaginables. Al escuchar esto, el resto del Zetsu blanco asintió con ferviente sinceridad, mirando a Kei con devoción. La cara de Kei se contrajo ligeramente. Después de todo, ser recibido con charlas sobre el sabor de la caca era difícil de digerir. Aún así, no se sorprendió. Lo había visto antes. El líder aquí era el primer Zetsu blanco al que había engañado para que desertara, un seguidor leal que Kei había llamado Gran Blanco. Para ganar las recompensas de Kei, Big White había salido a reclutar más Zetsu blancos, atrayéndolos con promesas de la técnica de las papilas gustativas del intestino grueso. Desde ese día, Big White había traído 10 oleadas por un total de 78 Zetsu a Kei. Este fue el 11º. Los Zetsu blancos eran sorprendentemente fáciles de engañar. Creyeron completamente las palabras de Big White, ya que el engaño no existía entre ellos. Y sinceramente, Big White no había mentido. Kei había usado la técnica de las papilas gustativas del intestino grueso en ellos, dejándolos probar la dulzura. Big White también recibió recompensas. Después de probar muchos sabores, Big White finalmente se decidió por la caca como la mejor. En comparación con los alimentos agrios, dulces, picantes o gourmet, la caca era lo que más amaba. Simplemente no pudo resistirse. Kei ya no lo cuestionaba. Aceptó que los seres basados en plantas como Uite Zetsu tenían paladares muy diferentes. Para ellos, las heces eran un manjar, a la par con el hígado de dragón y la médula de fénix. Incluso si sus expresiones se torcieron durante la experiencia. Y lo fueron. Mientras Kei lanzaba la técnica, cada Zetsu primero hizo una mueca, luego se retorció incómodo, antes de finalmente mostrar una mirada de alivio eufórico, como si acabaran de eliminar un caso de estreñimiento de por vida. La escena siempre hizo que Kei se sintiera como si estuviera organizando un viaje de drogas de culto. Era absurdo, pero efectivo. Una vez adoctrinado, el nuevo Zetsu se volvió completamente leal. Harían cualquier cosa por Kei.
arrancarles el corazón si se lo pidieran. Dado su celo, probablemente lucharían contra Madara y Black Zetsu sin dudarlo. No es que Kei quisiera que lo hicieran. Sería un desperdicio de recursos. Y si no estuviera preocupado por la exposición, ya los tendría ejecutando un esquema piramidal de Zetsu. Por ahora, solo Big Wite tenía permiso para reclutar. Los que trajo se mantuvieron lejos de Madara y Black Zetsu para evitar ser descubiertos. Al principio, muchos reclutas habían venido de Zetsu asignados para vigilar Konoha. Pero ahora que Madara se escondía debajo del santuario Naka, las cosas se habían vuelto más peligrosas. Kei planeaba enviar a Big Wite más lejos en busca de nuevos reclutas. Ni siquiera necesitaba decirlo. Big Wite, que acababa de regresar de su dichoso ensueño, informó algo crítico. Oh, claro, Lord Kei, tengo noticias. Madara-sama fue a esconderse debajo del santuario Naka de Uchiha hace 2 días. Y justo ahora, Black Zetsu le dio órdenes a nuestro Zetsu infiltrado en Konoha para robar la comida y la cola que le diste al clan Uchiha. La primera información se retrasó. Big Wite había estado reclutando. Pero el segundo acababa de llegar cuando regresó con el lote más nuevo. Casi todos los Zetsu en Konoha ahora eran leales a Kei. Mientras Big Wite, su líder designado, permaneciera cerca, toda la información fluiría a Kei de inmediato. A los demás se les había prohibido contactar a Kei directamente. Después de todo, con sus peculiaridades, dejar que cualquier Zetsu aparezca sin previo aviso correría el riesgo de ser expuesto. Solo Big Wite tenía ese privilegio. Capítulo 160. Uchiha Kei quiere que Uchiha Madara beba más refresco de cola. La nueva información dejó a Uchiha Kei atónito por un momento, con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Eh? ¿Robar hamburguesas y refrescos de cola? ¿Qué está pasando por la cabeza de ese anciano? ¿Por qué Madara de repente decidiría robar esas cosas? No me digas que ha estado atrapado bajo tierra tanto tiempo que ha tenido hambre. Estaba completamente confundido. Las acciones de Madara no tenían sentido. Afortunadamente, Wite Zetsu había regresado. Como el contacto más confiable de Kei, ya había obtenido la historia completa del otro Zetsu e inmediatamente le explicó la situación a Kei. Cuando Kei escuchó que Madara había despertado su Mangekyou Sharingan nuevamente después de jugar escape, jadeó. Eso fue algo inesperado. En su vida pasada, había habido innumerables debates en línea sobre si un Sharingan trasplantado podría evolucionar a un Mangekyou. Los guerreros del teclado tenían todo tipo de teorías plausibles. Pero como el canon nunca mostró un ejemplo real, todo se quedó en especulación. Ahora, Madara había demostrado que esos creyentes tenían razón, con una actuación exagerada, nada menos. Por supuesto, Madara no era el Uchiha promedio. Aparte de su poder bruto, el solo hecho de que despertó al Rinnegan y dominó la liberación del Yin Yang lo hizo más parecido a Indra, el progenitor del clan, que a cualquier Uchiha moderno. Para que alguien como él despierte al Mangekyou por segunda vez, tal vez no fue tan extraño. Pero aún así, Madara era antiguo. ¿No despertarlo de nuevo pondría una tensión increíble en su cuerpo? ¿Podría siquiera manejarlo? Kei tenía dudas. Y efectivamente, Wite Zetsu le dijo que la condición física de Madara estaba en terrible forma, al borde de la muerte. No hace mucho, Madara incluso había comenzado a prepararse para lo peor, buscando un sucesor. Pero entonces, Black Zetsu descubrió algo. La comida proporcionada por el sistema que los altos mandos de Uchiha habían estado consumiendo tenía efectos reales. Cuando se lo informó a Madara, el anciano exigió una muestra, y la consiguió. Después de comerlo, el cuerpo de Madara se recuperó un poco. Anhelaba más, especialmente la cola. Era como si se hubiera enganchado. Envió varios Zetsu blancos para robar más, como un adicto que necesita una dosis. Actuó como si fuera a morir sin cola. Al enterarse de esto, Kei se quedó sin palabras. No había palabras. ¿La adicción a la cola, en serio? Murmuró para sí mismo. Pero él entendió. La cola probablemente tuvo algunos efectos mejorados por el sistema que beneficiaron a Madara. El gusto por sí solo no lo llevaría a esto. Al observar cómo reaccionaron Uchiha Setsuna y Uchiha Masanobu a la comida combinada, estaba claro que la cola del sistema prolongó la vida útil y posiblemente restauró la vitalidad. Para ellos, fue la combinación, cola, hamburguesa, papas fritas, lo que funcionó mejor. Pero para Madara, la cola por sí sola parecía ser el MVP. Entonces, ¿por qué la cola tiene un efecto más fuerte en Madara que las otras cosas? Kei tenía una curiosidad genuina, y podía averiguarlo. Todo lo que necesitaba hacer era que el Zetsu investigara. Le preocupaba que Madara o Black Zetsu notaran la deserción de Wite Zetsu al lado de Konoha, pero hasta ahora no se habían dado cuenta.
Esto significaba algo importante. Aunque Black Setsu podía leer sus recuerdos, si un Setsu ocultaba algo intencionalmente, Black Setsu no podía acceder a él. Wite Setsu confirmó esto. Algunos desertores ya habían sido poseídos por Setsu negro, pero no notó nada. Ni siquiera había considerado que podrían traicionarlo. Para Black Setsu, Wite Setsu eran solo herramientas, armas orgánicas creadas por su madre, Kaguya. Como el que tenía la autoridad suprema, los veía como transparentes y leales. ¿Quién sospecha una herramienta de traición? Nadie. Y ciertamente no Black Setsu, quien creía ciegamente en cualquier cosa relacionada con su querida madre. El único del que sospechaba a medias era Tobi, el bicho raro del grupo. Pensó que Tobi era demasiado flojo y podría contarle secretos a Madara, así que no le dijo nada. Si Black Setsu realmente hubiera forzado los escaneos de memoria, se habría dado cuenta de que muchos Setsu habían desertado. Pero ni siquiera lo intentó. ¿Por qué se esforzaría? Los escaneos de memoria eran agotadores y no tenían motivos para dudar. Así que los recuerdos que recibió fueron solo los que el Setsu blanco le permitió ver. Wite Setsu también le dio a Kei otra entrega de información. Black Setsu ahora estaba aterrorizado de acercarse a Konoha. Ni siquiera se acercaba al área, como una bestia acechando dentro de la aldea. Nunca explicó por qué. Pero todas las misiones dentro de Konoha ahora se dejaron en manos del Setsu blanco. Claramente, Kei había dejado una profunda cicatriz psicológica en Black Setsu. Y como no le gustaban los fetiches extraños como los hombres planta amantes de la caca Setsu, tenía miedo de ser golpeado por el infame Taste Butjutsu nuevamente. Wite Setsu transmitió esto felizmente, incluso riéndose de lo despistado que era Black Setsu. Todavía no se daba cuenta de que el Setsu blanco había despertado la conciencia de sí mismo y ahora adoraba a su verdadero dios. Lord Kei, el que les había mostrado el sabor divino de las heces. Sabiendo todo esto, Kei finalmente se relajó. Claro, había cierto riesgo de ser descubierto, pero ahora era mínimo. Así que ordenó a Wite Setsu que continuara según lo planeado. Hazte el tonto, actúa inocente y sigue reclutando más Setsu. A Kei no le importó el ritmo lento. Si trajeran 7 u 8 Setsu nuevos cada pocos días, tendrían miles para fin de año. Una vez que alcanzaron la masa crítica, el Setsu convertido podría encender al resto, aislando por completo a Madara y Black Setsu. Ya podía imaginar la expresión de sus rostros. Pero en serio, ¿fue el trauma del jutsu de las papilas gustativas del colon realmente tan malo? ¿Black Setsu tan le tenía miedo? Kei estaba desconcertado. Para alguien como Black Setsu, el miedo parecía fuera de lugar. ¿Podía soportar el dolor? ¿No era eso parte del trabajo? Quizás, había otra razón. Kei comenzó a especular, utilizando su conocimiento de la historia original. Entonces lo golpeó. Espera, podría ser, Black Setsu tiene miedo de que Kaguya descubra que probó caca. Teniendo en cuenta la personalidad ingenua y cabeza hueca de Kaguya, y su inesperada afición por cosas como el harem jutsu inverso de Naruto, la teoría de Kei no parecía descabellada. El Taste Butjutsu fue de bajo daño, alta humillación y máximo disgusto. Si Kaguya alguna vez se enterara, podría pensar que Black Setsu era asqueroso. No podía arriesgarse a eso. Así que ahora, se mantuvo lo más lejos posible de Konoha, aterrorizado de volver a encontrarse con Kei. Lo que llevó a un pensamiento diabólico. Debería acercarme a él y decirle: Black Setsu, no querrías que tu mamá se enterara de que comiste caca, ¿verdad? Vaya. Ese es un sabor pico del este de Asia. ¿Qué? ¿Naruto es un escenario de estilo oriental? Entonces no hay problema. Podría valer la pena intentarlo la próxima vez que se crucen. Nada que perder. Con eso decidido, Kei despidió al Setsu y les entregó algunas comidas combinadas para fingir que habían robado. También envió un mensaje para Black Setsu y Madara. El mensaje: bajo la supervisión de Tsunade, Konoha estaba construyendo en secreto una fábrica de refrescos de cola. Pronto, podrían producir en masa las cosas. Sí, esto fue intencional. Kei quería que Madara lo escuchara. ¿Por qué? Porque el antojo de refresco de cola de Madara ahora se parecía a la obsesión de un adicto. Y si no conseguía más pronto, quién sabe qué plan genial podría tramar en su desesperación. Kei no podía correr ese riesgo. Madara no estaba lejos de Konoha, vivía cerca. Y ahora tenía Mangekyou Sharingan de nuevo. Con él, Madara podía invocar a un Susanoo perfecto. A ese nivel de poder, los 20 kilómetros entre el santuario Naka y Konoha no significaban nada. Podía cortar la aldea desde lejos. Konoha no pudo manejar el alboroto de Madara. Así que Kei decidió apaciguarlo. Dale esperanza. Mantén la calma.
Además, el hecho de que Madara siguiera con vida también benefició a Kei. La tasa de caída del anciano para Golden Spirit era mucho más alta que la de cualquier otra persona. Mientras jugara, Kei nunca se quedaría corto. En resumen, mantener a Madara bien abastecido de refrescos de cola era beneficioso para todos.